Vamos a comenzar. Continuamos con estas charlas tan interesantes que nos viene dando la doctora María Florencia Grifa. Le damos la bienvenida nuevamente a Catamarca. Ha sido, la verdad, muy interesante todo lo que hemos escuchado en los anteriores encuentros. Yo les agradezco, como siempre, que estén presentes, que respondan a la convocatoria. También agradezco a la gente que sé que está conectada desde los departamentos del interior de la provincia. Estoy segura que esto va a ser tan interesante y útil como nos han sido las charlas anteriores. La doctora, la verdad es que es muy didáctica explicando, y esto de no solo explicar la parte teórica, sino también sumar los casos prácticos, la jurisprudencia, nos enriquece mucho el debate, ¿no? Y que puedan surgir las preguntas. Como siempre, los insto a que pregunten, se saquen todas las dudas, todo lo que quieran también agregar o comentar. La doctora nos ha dado muestras de que es muy flexible y escucha todo lo que tenemos para preguntar y para inquirir sobre los temas. Bueno, hoy tenemos acción de colación. Esto es realmente un tema que vale la pena informarse y actualizarse, ¿no? Porque tenemos novedades con las nuevas leyes. Así que le doy la palabra a la doctora. Muchas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias. Yo, ya viendo los errores, siempre trato de hacer autocrítica de las cosas cuando las hago, para evitar que el resto de los que están de forma virtual, porque uno se queda acá y escucha, y me di cuenta que en el video no se escucha nada cuando ustedes intervenían, porque no siempre pasábamos el micrófono, entonces por ahí se escuchaba mi respuesta, nada más, y no las intervenciones que ustedes hacían. Entonces tengo un montón para hablar de colación, no tantas filminas, pero sí es un tema que trae, se las trae, digamos, y entonces vamos a ir lento. Cualquier duda que tengan, yo ahora les voy a dar el micrófono, así paramos y ustedes hacen sus preguntas tranquilos y el resto las puede escuchar, tanto la pregunta como la respuesta o los debates que se van generando. Así que ya les paso el micrófono y ustedes se van a encargar de ir pasándolos. Alguien, por favor, que lo tenga. Así, nada, les resulta también provechoso para el que no está de forma presencial porque me di cuenta que no se había escuchado nada. Bueno, vamos a arrancar con colación. Yo lo que les comentaba que yo mañana voy a hablar hoy de acción de colación, mañana de todas las acciones de protección de la legítima hereditaria. Y si bien no voy a abordar en profundidad un tema que es muy importante y que tenemos fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza en el caso Zucardi, sí les voy a mencionar mi opinión sobre las cuestiones que están mal resueltas en ese fallo y les voy a dejar toda la presentación para que ustedes lo puedan ver, más allá de que no lo voy a dar como todas estas, ¿sí? Pero sí la van a tener como para poder analizarlo y realmente ver qué pasa con la Corte de la Nación, si finalmente abre el recurso y corrige los errores, porque de quedar firme es muy grave, ¿sí? Porque está mal resuelto y hay un perjuicio evidente para el hermano varón por trabajo que realizó él y su familia en las empresas, y ahora algo voy a mencionar acá. Bueno, arrancamos entonces con acción de colación, leyes, la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial y esta ley 27.587 que se sancionó entre gallos y medianoche a fines del 2020 en la pandemia, que modifica nada más que 5 artículos, ¿sí?, en materia sucesoria, pero que traen modificaciones troncales en las acciones sucesorias, y no sabemos, porque hay opiniones doctrinarias, ya lo vamos a ver mañana en profundidad cuando veamos las acciones de protección de la legítima, porque los escribanos empezaron a decir, bueno, las donaciones a partir de ahora son títulos perfectos, y ya el que adquiere, por más que conozca la donación, es de buena fe, cosa que antes se decía que no. Bueno, van a ver con todas las posturas doctrinarias que hay respecto de cuándo el tercero sería de buena fe, que no está tan clara la cuestión y que no sabemos qué va a resolver la justicia y ustedes en este sentido. Entonces es importante analizarlo. Entonces vamos a ver el concepto de colación.
Colación de donaciones y otros beneficios, esto que recepta el Código Civil y Comercial, pero ya el primer fallo del maestro Zanoni en el año 2004, si no me equivoco, el caso Vogelius, en donde había reconocido la colación en un caso de un fideicomiso que se había constituido para beneficiar a unos hijos que estaban en Europa en perjuicio de las legitimarias que había quedado aquí. O sea que no solo las donaciones son colacionables, sino cualquier otro beneficio que ya vamos a ver en particular. El fundamento y la finalidad de la colación, quienes se encuentran legitimados activamente para interponer esta acción, legitimación pasiva, cálculo del valor colacionable, que esto es el gran problema del tema Zucardi. ¿Por qué? Porque no fue una donación común, sino un contrato de partición, donación por ascendiente, y el cálculo allí se debe tomar a otro momento, no como lo hace la Corte. ¿Qué pasa con la donación de bienes gananciales? ¿A qué momento tengo que colacionar? Actos sujetos a colación, ¿qué actos no lo están? Dispensa o mejora, es lo mismo, digamos, dispensar a un heredero forzoso de la obligación de colacionar o mejorarlo, darle de más. La reforma de la ley 27.587, los presupuestos para la interposición de esta acción, la posibilidad de renunciar a la colación de deudas y también presupuesto de la acción de colación de deudas. Antes de pasar al concepto, el ejemplo sencillo que pongo siempre, ¿sí? Nosotros somos 3 hermanos, mi papá me dona un inmueble a mí y no dice nada en ese contrato de donación. ¿Qué está haciendo? Me está adelantando algo que a mí recién me correspondería a su muerte. Por lo tanto, si no se imputa a la porción disponible, eso ya a futuro va a ser que, fallecido el donante, mis hermanos me puedan demandar por colación a los fines de que yo compute el valor de lo recibido en vida y se verá si ya recibí la totalidad de mi parte, si debo devolver en dinero o si me deben entregar otros bienes del acervo para establecer la igualdad. Entonces ya la donación es adelanto de herencia, si no digo nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es la acción de colación? Es el derecho que tiene el coheredero presuntivo, y ya vamos a ver ahora qué es lo que pasa en mi interpretación respecto del código, que es una locura la nueva norma, para exigir que los descendientes y el cónyuge del causante que han recibido un bien o beneficio por un acto a título gratuito de aquel, traiga a la masa de partición el valor de lo recibido, es decir, la colación es ficta, yo no traigo el bien, sino el valor, una operación contable, a menos que se lo hubiera dispensado expresamente de hacerlo, ¿sí? Espérenme que ahí entro, me acuerdo que había puesto acá. Entonces, es una operación, ahí les pongo cómputo e imputación, ¿sí? Una operación contable. Bueno, estoy tocando mal. Colación de donaciones y beneficios. Importante, modo de colacionar, ficta o real. Ya les mencioné que es, por si acá había algo, ficta. Me corre. Ahí está. ¿Qué ocurre? Les menciono ahí si el heredero obligado a colacionar es insolvente. Bueno, es el problema que trajo ahora la modificación, porque entre herederos forzosos hoy yo tengo solamente, para resguardar la igualdad o la legítima hereditaria, la acción de colación. Entonces, ¿qué dijo toda la doctrina? Que si el donatario se me insolventa, y bueno, es como cualquier otra situación en que me enfrento con un insolvente, en este caso va a quedar afectada la igualdad y la legítima hereditaria porque no se puede hacer nada, ¿sí? Fundamento de la acción. Bueno, en principio es restablecer la igualdad, por eso siempre digo, no confundir con las acciones de protección de la legítima que resguardan la legítima hereditaria. La acción de colación, la igualdad entre los herederos forzosos. Igualdad que con la norma que les voy a mencionar ahora está un poco rara, porque en verdad nunca, en la realidad me demuestra que no todos los hijos son iguales, en primer lugar, y ya la posibilidad de darle de más a un heredero forzoso me indica que no hay tal igualdad, porque yo le puedo dar de más por el motivo que quiera, sin explicitar motivo y lo que fuere. Y ya vamos a ver ahora que el código habla que solo puede demandar colación aquel que fuere heredero presuntivo al tiempo de la donación colacionable, lo cual es una locura. El código de Vélez decía todo aquel que fuera heredero forzoso al momento de la muerte,
uno recibió antes, el otro no. Ya les voy a poner ejemplos concretos. Dice, la donación o beneficio en vida a un descendiente o cónyuge se presume adelanto de herencia, salvo cláusula expresa de mejora. Es decir, si yo en ese contrato, lo que siempre explico en el grado, hago la donación, le dono a mi hija Florencia el inmueble de calle tal, pero por cláusula expresa digo que ese inmueble se va a imputar a la porción disponible que yo tenga al tiempo de mi muerte a título de mejora, o quiero mejorar, no requiere cláusula, redacción, digamos, sacramental, pero sí cláusula expresa, porque si no dice nada, es adelanto de herencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la regla es que la mejora, tanto en Vélez como en el régimen actual, es testamentaria. Entonces, esta que yo puedo hacer en el acto de la donación es un pacto sobre herencia futura excepcionalmente permitido. Si no lo hago ahí, no significa que no lo pueda mejorar a ese heredero al que le di la donación, a ese hijo, mejor, porque todavía no es heredero, lo puedo hacer después por testamento. Es decir, bueno, hago un testamento hológrafo por escritura pública y digo que la donación que le hice a mi hija Florencia en fecha tal, mediante escritura tal, quiero que se interprete como mejora o que se impute a mi porción disponible, entonces estoy dispensada de la obligación de colacionar, ¿sí? Ahora, que me llega un caso así, el legado, o sea, la donación implica adelanto de herencia. Ahora, el legado, esa disposición por testamento de un bien singular en favor de el descendiente o cónyuge, a la inversa, se presume, es lo que se llamaba, se sigue llamando en doctrina prelegado, ¿sí? Se presume mejora, salvo que se diga otra cosa, ¿sí? Que es medio raro porque ¿qué otra cosa va a decir? Adelanto de herencia no puede ser porque ya está muerto, pero bueno. Entonces, el legado al cónyuge o al descendiente se presume un plus. Y yo puedo aceptar la herencia y renunciar al legado, aceptar ambos, o aceptar el legado y renunciar a la herencia, ¿sí? En un caso que me llega ahora, por ejemplo, ¿qué hace la cónyuge supérstite? Le deja con 3 hijos, le deja al marido, hace un testamento donde le lega diferentes bienes, ¿sí? Y él inicia con el colega sucesión testamentaria. Mal, porque no lo instituye como heredero, después ratifica. Entonces la clienta me decía, en otra parte del testamento dice, bueno, que ella está utilizando la totalidad de la porción disponible de la que tiene. Me dice, no entiendo, claro, lo dice, ¿por qué? Porque el legado se presume que es mejora, ¿sí? Ahora, sucesión testamentaria no tenían por qué iniciar, porque el 100% de los bienes que indican el testamento son gananciales. Como dijimos la otra vez, el cónyuge con descendientes no tiene parte alguna en los gananciales, él solo en el proceso tiene participación por liquidación de la comunidad de ganancias. Y yo ya con los cálculos y las cosas que hizo, me doy cuenta que está afectada la legítima. Entonces él se tiene que presentar para exigir la entrega del legado y yo, hasta que no haga todos los cálculos, no se lo puedo entregar, que represento a esta legitimaria. ¿Por qué? Porque implicaría renuncia a la acción de reducción de disposiciones testamentarias, ¿sí? Pero ya ahí lo que está haciendo, y por qué tampoco, porque yo voy a iniciar una sucesión testamentaria en tanto y en cuanto haya heredero instituido en testamento. En este caso es legatario de bienes singulares, tiene que presentarse a exigir la entrega del legado, nada más. Entonces, la aclaración esa con relación al adelanto de herencia o mejora. Finalidad, restablecer la igualdad. Por eso ahí le pongo contradicción con la redacción del actual artículo 2395 que ahora vamos a analizar. Incidente de la partición. Esto no significa, obviamente yo, tema de colación lo voy a resolver antes de partir, porque tengo que traer el valor colacionable a la masa, pero no es que, por eso se dice que es como un incidente de la partición, pero no porque el trámite sea la vía incidental, sino que es un proceso ordinario ante el juez de la sucesión por fuera de atracción. Legitimados o legitimación activa. Dice, derecho a pedir la colación solo puede ser pedida por quien era coheredero presuntivo a la fecha de la donación. Solo puede ser pedida por quien era el 2395, coheredero presuntivo a la fecha de la donación. Yo ahí les pongo a analizar esta norma conforme el título preliminar, el 1 y 2. ¿Por qué? Hay doctrina que dice que la única excepción a esta regla, ¿cuál sería? El hijo extramatrimonial que entabla filiación post-mortem. Pero yo le pongo este ejemplo
para que se den cuenta. Yo hoy, de acuerdo a esta norma, tengo un hijo, ¿sí? Le realizo una donación, ¿no? Resulta que a los 5 años tengo otro hijo, ¿sí? Que también le realizó una donación y me muero. El primero le puede demandar por colación al segundo porque era heredero presuntivo al tiempo de la donación colacionable, de acuerdo a la norma, y el segundo no, por el caso fortuito de que nació después cuando yo ya había realizado. Es ridículo, perdónenme. Entonces, en Vélez, ¿qué era? El heredero forzoso. Yo tengo el carácter de hijo, hija del muerto, y resulta que mi papá a uno de los hijos que ya tenía le hizo una donación y por ende está afectada la igualdad. Sepan que esa norma, si le llega el caso, el colega que lo presenta debería plantear la inconstitucionalidad de la norma o no necesariamente, sino la interpretación conforme la normativa supranacional, ¿sí? Porque aparte esto genera, muchas veces puede pasar entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, tenemos todas las convenciones que establecen la igualdad. Nada, no resiste el análisis, no sé por qué quedó así realmente. ¿Quiénes carecen de legitimación? Los acreedores de la sucesión. ¿Por qué? Porque ese bien ya salió del patrimonio. No pueden atacar algo que ya no está para cobrarse las deudas. Ya lo vamos a ver cuando les diga cómo se forma la masa para calcular la hijuela y después cómo se forma la masa para calcular la legítima. Sí tienen acción los acreedores personales del heredero por vía subrogatoria y los cesionarios de derechos hereditarios porque es una acción de contenido patrimonial, entonces integra el contenido del contrato de cesión. No la tienen los colaterales. El código concede este derecho solo a los herederos forzosos o legitimarios. Los legatarios, ni los acreedores hereditarios ni los legatarios pueden atacar los valores colacionables. Y herederos testamentarios, ¿qué ocurre? El 2385, tercer párrafo, el testamento confirmatorio, en este caso también que me llegó ahora, ¿qué hace? Primero le da los legados y después dice, bueno, y el resto de los bienes quiero que se repartan en partes iguales entre mis herederos forzosos y además quiero aclarar que la donación del dinero que se hizo mediante escritura tal se debe computar como adelante, o sea, está confirmando, por eso no es sucesión testamentaria, está confirmando el llamamiento que ellos ya tienen por la ley, ¿sí? ¿Por qué están obligados a colacionar? Porque son herederos forzosos, porque el testamentario no está obligado a colacionar, ¿sí? Legitimación pasiva, el nuevo código dice solo descendientes y cónyuge, y en el anterior eran descendientes, ascendientes y también el cónyuge. ¿Dudas hasta acá? Voy más lento que la otra vez, pero bueno. Masa para calcular la hijuela o porción hereditaria. ¿Cómo tengo que hacer? Los bienes que quedan al momento del fallecimiento, si no hay nada, ¿qué computo? El acervo en cero, ¿sí? Menos las deudas y cargas, que ahí habrá que concursar ese patrimonio, y lo cuento la forma sobre los valores, ¿sí? Más los valores colacionables, más los bienes sujetos a reducción, ¿sí? Espérenme. Dice, la masa partible comprende los bienes del causante que existan al tiempo de la partición o los que se han subrogado a ellos y los acrecimientos de unos y otros. Se deducen las deudas y se agregan los valores que deben ser colacionados y los bienes sujetos a reducción. No me acuerdo. Acá está. Modo de hacer la colación, dice el 2396, la colación se efectúa sumando el valor de la donación a la masa hereditaria, los bienes quedados a la muerte, después de pagadas las deudas y atribuyendo ese valor ¿a quién? Al lote del donatario. Entonces ahí pueden pasar diferentes cosas. Que ese donatario ya con la donación o el beneficio que ha recibido en vida ya no le corresponde recibir nada al momento de la partición, que haya recibido de más y deba devolver en dinero, en cuyo caso sea insolvente, jodimos, o que haya recibido parte y le corresponda recibir también para completar su hijuela parte de los bienes que han quedado en el acervo. Cálculo del valor colacionable. Y esto es lo que me despertó todas las alarmas cuando leí el fallo de la Corte, porque arranqué yo leyendo el último. ¿Qué dice esta norma? Dice, dicho valor se determina a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación.
Y el valor colacionable puede obtenerse mediante acuerdo en la partición extrajudicial o mixta o mediante acción judicial si no hay acuerdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si me donan, les pongo el ejemplo sencillo, y esto era lo que no me cerraba del caso Zucardi, porque en parte hablaba de donación como adelanto de herencia y en parte hablaba de partición, donación por ascendiente, que es un contrato específico, pacto sobre herencia futura excepcionalmente permitido. Bueno, si me donan un terreno baldío, ¿sí? Y después mi padre fallece y me demandan mis hermanos por colación, yo que construí, yo, donataria, sobre ese terreno baldío, mi casa, ¿qué tengo que colacionar? El valor del terreno baldío actualizado en Vélez. ¿A dónde se actualizaba? El código decía al momento de la muerte, de la apertura de la sucesión. ¿Qué pasa? Estamos en Argentina. La mayoría de las sucesiones queremos que se dividan rápido, demoran años y luz de dividirse. Entre la muerte y la partición pasaban muchísimos años, entonces, por la doctrina, ¿qué se decía? No, lo tengo que actualizar al momento de la partición. Hoy lo dice expresamente la norma. El valor del terreno baldío actualizado al momento de la partición, ¿sí? Esto para la donación como adelanto de herencia. Para el contrato de partición, donación por ascendiente, no. Lo tengo que computar el valor ¿a qué momento? Al momento que hago ese acto partitivo, porque justamente tiene los efectos de la partición. Le estoy trasladando todos los derechos y ese donatario ya es propietario de todo ese patrimonio desde ese momento. Por lo tanto, los acrecimientos o las despreciaciones que tengan, a él le pertenecen, ¿sí? No es como acá, que son 3, le dono a 1 y el resto viene al momento de la muerte a demandar por colación. Acá les menciono, mejoras introducidas por el donatario. En el marco de una acción de colación, ocurre con cierta frecuencia que el donatario introduce mejoras en la cosa donada después de efectuada la donación. Ejemplo, si se construye una vivienda sobre el terreno baldío donado, si se amplía o mejora una construcción ya existente. La doctrina y jurisprudencia ha entendido, interpretando el segundo párrafo del 3477, que las mejoras no pueden ser aprovechadas por la masa hereditaria, pues las cosas acrecen para su dueño. La solución, además, parece de toda justicia, ya que si el aumento de valor es fruto del esfuerzo patrimonial del donatario, sería inequitativo que se beneficien todos los herederos. Este caso se los dejo, no es tan nuevo, pero está bien analizado. No me acuerdo si... No, tengo otro. Entonces, ¿qué concluye la doctrina con relación a esto? Que cuando las alteraciones del valor son intrínsecas al bien, ya sea mejora o deterioro, se evalúa conforme el 2385, segundo párrafo. Es decir, tengo que sacar la foto de lo donado al momento de la donación actualizado al tiempo de la partición. Ahora, cuando la diferencia de valor proviene de circunstancias intrínsecas, por ejemplo, depreciación monetaria, se procederá a tomar su valor exclusivamente ¿a qué momento? Al de la partición, ¿sí? Para evitar desequilibrios. ¿Qué ocurre con la donación de bienes gananciales? Después le voy a poner el ejemplo de mi caso, porque los otros días Alejandra me dice que lo demandaste a tu hermano y qué sé yo. Digo, no, a mi hermano no. Y resulta que cuando veo el video digo a mi hermano no, es a mi primo y ahora les explico por qué. ¿Qué es este caso? Donación de bienes gananciales. Donante titular del bien con el asentimiento del otro. El que da el asentimiento no es parte del acto, pero hay dos posturas doctrinarias, una mayoritaria, que dicen, la obligación de colacionar se actualiza para el cohereditario en la sucesión del donante y por el 100% del valor donado. Otra postura, esta tiene fallo que se los traigo de la Suprema Corte de Buenos Aires. Si muere primero el donante, puede colacionarse el 100% en su sucesión, y si muere primero quien prestó el asentimiento, se colaciona el 50% en su sucesión y el 50% restante en la sucesión del otro, de acuerdo a lo que pensaba Borda. En rigor, la postura mayoritaria que dice, yo tengo que colacionar si el bien era ganancial de titularidad de uno y ese es el que dona, al momento de su muerte yo colaciono el 100% del valor del bien, ¿sí? Ahora, otra cosa es si el bien estaba bajo la cotitularidad de los cónyuges. Y esto también me trae que me llega ahora, ¿qué pasa cuando muchas veces no se dona un bien, sino dinero? Y los padres están donando ese dinero y no se aclara si es conjunto, si no es conjunto, bueno, ¿cómo tengo que colacionar?
Cotitulares del bien, acá sí, el donatario deberá colacionar el 50% en la sucesión de uno y el restante 50% en la sucesión del otro. Entonces, en el caso que yo les quería comentar, ¿cuál es la disyuntiva? Mi abuelo, con estos contratos que hasta el día de la fecha, y les traigo un fallo muy interesante que lo voy a comentar para Microjuris de Mar del Plata del año pasado, con el artículo 3604 o el 2461, esa transferencia de bienes con apariencia de onerosidad en favor de futuros legitimarios, que la ley, pese a que el contrato tiene apariencia de onerosidad, lo presume a título gratuito y lo imputa a la porción disponible. En este caso no encuadraba dentro de la norma, ¿por qué? Porque mi abuelo dona el campo al hijo mayor varón con reserva de usufructo, el campo era ganancial de su titularidad, en el año 86 yo tenía 4 años y hoy tengo acción, fíjense lo que es las vueltas de la vida para reclamarlo, dona a mi tío el campo, reservándose la nuda propiedad, reservándose el usufructo vitalicio, con derecho a crecer para el cónyuge, y a mi tía la casa habitación, ¿sí? También con la misma modalidad. Donación ostensible con reserva de usufructo. Y lo hacen ir a mi papá a decir que él estaba de acuerdo con esa donación porque él ya había recibido con anterioridad al acto igual cantidad en dinero, cosa que no era cierta. Y que por ende todos los herederos renunciaban a la colación. Mal, porque no se puede renunciar en vida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a mi primo? Porque mi tío prefallece muere primero mi abuela en el 2000, muere mi tío en el 2016, obviamente, ¿qué hace? Le dona a su único hijo antes de fallecer el campo, reservándose el usufructo, y mi papá falleció en el 2021, mi abuelo muere en el 2019, tengo 5 años desde el momento de la muerte para interponer la acción, porque era el donante, ¿y a quién tengo que demandar? A mi primo, ¿por qué? Porque entra a la sucesión por derecho de representación de su padre prefallecido. Ojo aquí, porque después creo que lo menciono, no es el supuesto de la colación por otro. Si la donación hubiera sido directamente a mi primo, estando vivo su padre, ahí va reducción, no colación, ¿sí? Acá tiene que colacionar, ¿por qué? Porque el obligado a colacionar era su padre, él prefallece al donante, entonces el descendiente ocupa su lugar y por ende está obligado a colacionar, ¿sí? Bueno. Colación del 100% de la sucesión, este fallo es del 2022 de Suprema Corte de Buenos Aires. Dice, como el asentimiento del cónyuge no propietario no tiene la virtud de transformarlo en propietario de lo donado, la colación procede por el todo en la sucesión del donante sin incrementar el valor de la masa ganancial, ya que esta queda formada conforme las prescripciones del 1271 con los bienes existentes en el momento de la disolución. Además que ese asentimiento otorga eficacia al acto, lo cual implica conformidad con la donación. Dice, el carácter propio o ganancial de un bien no afecta a la propiedad exclusiva de su dueño, salvo en cuanto hace a la limitación establecida por el 1277, mientras la sociedad conyugal, siguen diciendo, subsista, sin que esto convierta al cónyuge del propietario en parte en el acto de disposición, quien no deja de ser un tercero por más que se exija su asentimiento. En cuanto al momento de tener en cuenta para la determinación del valor del bien colacionable, el mismo deberá ser estimado en su cuantía en la oportunidad procesal de la partición. ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Se están durmiendo? ¿Les parece muy aburrido? Bueno, ¿qué actos están sujetos a colación? Donaciones. Dice, inmuebles, muebles registrables, dinero, títulos, valores, muebles no registrables. Donaciones inoficiosas, el 1565 y el 2386, ahora lo vamos a ver. Porque la donación para cualquiera es inoficiosa si excede los límites de la porción disponible. Ahora, entre herederos forzosos va a ser inoficiosa ¿cuándo? Cuando exceda la porción disponible y a su vez la legítima individual de ese donatario. ¿Sí? Tiene que cumplir esos dos requisitos, que es el 2386 que vamos a ver ahora. Donaciones remuneratorias y con cargo, acá es un tema. ¿Por qué?
porque van a ser colacionables que en la medida en que esa liberalidad exceda la retribución del cargo o la justa retribución del cargo, perdón, entonces es más difícil para calcular qué es lo que debe colacionar en concreto. O el servicio prestado, mejor dicho. Donaciones simuladas. Simulación y colación. Yo esto que lo digo tan firmemente, parece que la justicia no lo ve. Yo no puedo plantear, ¿y esto por qué? Porque acabo de tener la sentencia lamentable del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba con el siguiente caso, que es el primero que me llega, en donde una hija en vida demanda a su madre por simulación, porque los escribanos, que la tengo con los escribanos, pero a ver, tengo herramientas yo si quiero planificar y planificar bien. Si voy a simular un acto, es obvio que va a ser atacado en algún momento. Entonces estoy planificando, estoy cobrando por ese trabajo mal realizado, porque sé que va a generar conflictos a futuro. ¿Qué hacen? En lugar de celebrarlo en el pueblo que vivían, se van a unos kilómetros más allá con otra escribana, el acto obviamente que es simulado, pero vos no tenés en vida para la posibilidad de plantear esta acción. Entonces, ¿qué pasa? Demanda la hija, mujer, al hermano y a la mamá, por simulación sola, como si fuera, la plantean los colegas como si fuera una acción mera declarativa, que yo en vida No, la simulación cuando yo voy a demandar colación o reducción, en este caso colación, es sacar a la luz la liberalidad para traer el valor a colación porque justamente recibió un adelanto de herencia. Ese es el motivo, no va sola. ¿Y cuándo lo puedo hacer? Cuando tengo el carácter de heredero. ¿Que cuándo tengo el carácter de heredero? Con posterioridad a la muerte. Bueno, ¿qué pasa? Las colegas cuando me traen el caso, ya estaba producida la prueba. Yo entro recién en los alegatos. ¿Y ella qué dos defensas plantean? Primero, prescripción y luego falta de acción. Entonces le digo, primero, son contradictorias las defensas. Acá no hay prescripción porque la prescripción liberatoria no nació. Nace con la muerte de la madre. Lo que hay acá es falta de legitimación activa. No tiene acción en vida de la madre para cuestionar los actos que ella realiza, sean sinceros o simulados. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué pasa? Con lo revierto en los alegatos, nos sale la sentencia favorable 2019, no me acuerdo. Nos recurren la sentencia y nos traen en cámara un fallo del mismo juez que en otro caso había resuelto mal, porque había hecho lugar a la simulación porque nadie le había planteado. El problema acá, y es donde ustedes tienen que prestar mucha atención, porque después tengo otro caso peor de Cava, es en rechazar demandas haciendo este control previo de admisibilidad. Si lo que están reclamando es legítima y está la madre del otro lado, y rechacen la acción porque no tiene acción en vida para cuestionarle nada. ¿Sí? Bueno. No, y es de oficio, el juez lo puede declarar de oficio en cualquier momento que lo advierta y a otra cosa. Bueno, me traen en cámara esa prueba, que ya ha pasado del tiempo y demás, que la cámara la acepta igual, con la mala suerte de que en cámara, en diciembre del 2021, se me muere la señora. ¿Qué resuelve la cámara? Dice la cámara, cuestión abstracta, vayan a resolver sus diferendos al sucesorio, que obviamente no está abierto porque no dejó otros bienes para transferir por sucesión, les está corriendo, al día de la fecha les queda un año para interponer la acción correcta, y a este chico le conviene ya insolventarse. Bueno, esperábamos que alguien viera que en las instancias superiores se tiene que resolver, por más que se haya muerto una de las partes, aparte de ahí surgía la contradicción. ¿Por qué? Porque ahí iban a actuar por sí mismos y como herederos de la madre, entonces se daba la contradicción de que la hija era al mismo tiempo actora y demandada. Bueno, nadie lo vio, planteamos el recurso, no nos hicieron lugar al recurso, vamos a que nos abra el superior tribunal y no nos lo abre porque la cuestión, sencillamente, más allá de las costas y demás, no es una sentencia definitiva, porque total, como pueden ir al sucesorio a resolverlo, entonces con ese criterio ya cualquiera va a ir. Entonces, ¿qué les digo a las colegas? Bueno, a ver, en este contexto yo lo tengo que analizar y ¿qué me queda firme? Al quedar firme la sentencia de cámara que dice que la cuestión es abstracta y tienen que ir al sucesorio, bueno, el bien lo tiene él. Si no está cautelado, que lo venda, no sé qué, porque hoy, ¿qué pasa? La única acción que tiene la chica, la hermana, es iniciar el sucesorio de la madre y plantear simulación, porque la otra no le sirve, tiene que plantear la simulación y la colación,
Y si el demandado es insolvente, si te he visto no me acuerdo. Pero no me gusta tener que dar ese asesoramiento cuando era un caso sumamente sencillo para resolver, que el juez en el otro fallo, porque aparte la otra parte me dice, ay no, que el juez cómo va a cambiar la opinión, pero perdón, o sea, somos personas y lo lógico es que uno a medida que crece vaya cambiando no solo de opinión en cuestiones de la vida, sino en el ejercicio de la profesión. Y si yo le acompaño la doctrina de la jurisprudencia correcta, era entendible que porque este es el plenario Arce, 2012, no me acuerdo ya. El caso plenario Arce, que cuando yo planteo estas acciones, la simulación no va sola. Por eso el plazo de prescripción es un medio a los fines de obtener la colación o la reducción. Entonces, el plazo de prescripción que yo tengo que tomar no son los 2 años y no son desde que conozco otra de las cosas que ahora le voy a aclarar. La regla es 5 años, incluso si tengo que plantear simulación de forma concomitante. La única excepción es si yo no conozco con posterioridad al momento de la muerte la liberalidad. ¿Sí? Es el único supuesto que les traje ahí el fallo Carniel de la Corte, que ahí sí habilita a poder iniciarla más allá de 5 años después. Si yo tomo conocimiento de esa liberalidad oculta bajo la apariencia de un acto oneroso, mucho después de la muerte. Pero si no, la regla son 5 años después de la muerte del causante, del donante. Bueno, lamentable el caso, y lo resolvieron por lo fácil, digamos, pero es grave porque eso queda firme, bueno, y parecería que entonces yo tengo posibilidad de interponer acciones en vida. Beneficios hechos al heredero, actos de los que resulte una ventaja particular. El código dice que tiene que resultar de una convención particular, este 2391. Fíjense, esto era lo que yo les decía, que les traje el caso Vogelius, porque en Vélez, en principio, eran solamente colacionables las donaciones. Y muchas veces el beneficio puede surgir de otro contrato, de una cesión de derechos, de un comodato, le doy en locación un inmueble que es re importante y le dejo que pague 2,50 mangos. Bueno, son todas liberalidades que están sujetas a colación. Bueno, ¿qué dice hoy el 2391? Beneficios hechos al heredero, los descendientes y el cónyuge supérstite obligados a colacionar también deben colacionar los beneficios recibidos a consecuencia de convenciones hechas con el difunto que tuvieran por objeto procurarles una ventaja particular, excepto dispensa y lo dispuesto para el heredero con discapacidad en el artículo 2448. ¿Sí? Entonces, la doctrina dice, ojo, porque parecería que exige una convención celebrada con el difunto. Yo en esto soy más amplia. Si veo la liberalidad, tengo forma de probarla, más allá de que haya un contrato suscrito o una convención suscrita entre las partes, me parece que igualmente sería colacionable. Ejemplos de beneficio, ahí está, comodato, cesión de derechos y demás. Antecedente, el caso Vogelius. ¿Qué ocurre con la donación manual? Dice, las donaciones de cosas muebles no registrables y de títulos al portador deben hacerse por la tradición del objeto donado. Espérenme que acá yo les pongo esto. Por ejemplo, Ferrer considera que aquí hay simulación y hay otros que comparto acá con Iglesias que no necesariamente es un acto simulado. Yo debo probar, muchas veces aparecen comprando. En este caso, el caso que me llevó ahora tiene todos los supuestos. En este caso, por ejemplo, hay un bien que me computan dentro del testamento a los fines de que sea repartido entre los herederos y la hija me dice, ese bien ya está a nuestro nombre y por una venta. Nosotros lo compramos. Está bien, le digo, y tiene la reserva de usufructo mi papá vitalicio, bueno, simulado hasta no sé cuándo. Entonces, muy probable. O sea, están todas las presunciones de la simulación, lo hicieron por cuestiones impositivas. Fíjense las cosas que... Los asesoramientos que dan que no se dan cuenta después los contadores y etcétera. Obviamente, no quería tributar el padre, los hacen tributar a ellos, pero ahora al padre no le conviene. Le digo, salvo que vos no firmaste, para mí te hizo firmar un contradocumento, que efectivamente eso es de él. Bueno, cuestión obviamente que está acá, pero no hay duda de que el dinero para comprar esa casa o esos locales, era del padre. Que tampoco, porque ella me lo quiere colacionar en la sucesión de la mamá, pero ojo, porque el dinero era propio de la madre, porque si no era propio de la madre y era ganancial, entonces tendré que
computar como adelanto de herencia solamente la mitad en esta sucesión y la otra mitad cuando muera el padre. Bueno, pequeños vericuetos, ya estaba feliz, pero si los padres estando casados bajo el régimen de ganancialidad donan dinero a alguno de sus hijos, ¿cuándo debe colacionar el heredero forzoso afectado y por qué valor? Bueno, muchas veces se dice, en este caso, por ejemplo, no me lo dijo en el testamento, pero sí cuando inicia la sucesión, dice que ese adelanto de herencia se hizo con dinero que obtuvieron de la venta de un bien. Entonces yo ahí saco, si el bien era ganancial, le donan los dos 50 y 50. Otras veces no se dice nada. Mi humilde opinión es que si donan, no se aclara y es donación de los padres en favor de los hijos y están bajo el régimen de gananciales, yo tendría que colacionar la mitad en uno y la mitad en otro. Lo comparo a la lógica mía, por lo menos, como si fuera el bien de cotitularidad. En este caso es dinero, si no aclaro esos fondos gananciales cómo son, entiendo 50 y 50. Pero no, es algo que no he encontrado doctrina al respecto. Porque generalmente pasa eso, el caso que llega muchas veces, los inventos que hacen superan las opiniones doctrinarias. Fíjense acá, este caso, bueno, no existe, se rechaza la acción, dice, no existen testimonios ni informe pericial contable o constancias de movimientos bancarios de la madre de las partes que permitan dar por cierto que entregó efectivamente a su hijo las sumas que se dicen entregadas en donación para poder ahora computarlas anticipo de herencia colacionable a él. No procede simulación por interpósita persona. Este es del 2021 de la sala C. Dice, corresponde rechazar la acción de simulación porque el vínculo de parentesco entre la causante y su hijo no basta de por sí para presumir el acto simulado, sino que a ello cabe agregar que a pesar de las profundas desavenencias exhibidas por las partes entre sí a lo largo del proceso, no existen elementos suficientes para acreditar que en el vínculo con ambos hijos la madre de las partes tuviese un trato disvalioso hacia alguno de ellos, máxime si se encuentra comprobada la solvencia económica del demandado para llevar a cabo los actos cuestionados. Sí. Sí, muy bien. Muy atenta estuviste. Ya te... ¿Sí? Ese caso anterior es que una madre le donó dinero a uno de los hijos, o uno alegó, y el otro lo... ¿Qué? Ay, me volvió al inicio. Dale, vos decime. Ay, me fui a cualquier lado. Sí, decime. Help. Necesitamos ayuda. Ah, no, pero yo, espérame. No, si estoy acá. Vos decime. Entonces es que un hijo, que la madre en ese caso donó dinero habría donado a un hijo dinero que lo niega. La hermana le quiso decir, claro. Y el otro hijo, claro, y fue una donación de dinero como esa que está guardada, ese dinero que está guardado y no al otro. Ya te lo vuelvo a leer. Y entonces lo que dice así la Cámara es que no se puede presumir que una madre le dio solo dinero a uno de los hijos, ¿no es cierto? Dice, no existe informe pericial contable o constancia de movimientos bancarios de la madre de las partes que permitan dar por cierto que entregó efectivamente a su hijo las... Claro. A uno. Para poder ahora reputar las anticipos de herencia. Claro. El otro hijo, una hija, bueno, le dice, vos recibiste dinero. Para comprar ese bien. Ah, claro. Pero no lo logra probar. ¿Por qué? Claro, porque era dinero que tenía la madre guardado. Y la Cámara no presume que le haya dado dinero solo a uno y no a ella. Solo no, es que directamente la que tenía que probar la simulación, que era la hija, no logra aprobar las transferencias de dinero. El que compra tenía solvencia para comprar y yo no puedo presumir solo la simulación por el vínculo que exista. Pero aparte hace esto, diciendo, no voy a presumir, dice la Cámara, que en el vínculo con los dos hijos la madre favoreció a alguno. Ya se pone una postura de decir, que es lo que generalmente hacen los padres, favorecen a uno. Sí, ni hablar. Doctora, en el país de la informalidad económica no presumen que exista donación manual. No, hay que probarlo y vuelvo a reiterar, es la suma de los indicios, por eso en este otro caso yo que decía, bueno,
empezó a tributar la otra, la reserva de usufructo aparece comprando el hijo, pero resulta que tiene 30 años y el padre tiene la reserva de usufructo de por vida y vitalicio. La relación de parentesco entre las partes tiene que ser una suma de indicios que generen la presunción en el juez o la jueza para hacer lugar, y eso, ¿quién tiene la carga probatoria? Él, que es lo que yo siempre remarco, que es amplia. ¿Por qué? Porque acá se lo considera el que va a demandar por simulación para resguardar su igualdad o su legítima es un tercero con relación al acto. Entonces, el contradocumento nunca te lo van a poder exigir porque es imposible vos acceder. Entonces, de hecho, por ejemplo, en el caso Zucardi, la hija logra acreditar por una serie de cuestiones el valor del precio, nunca le exigieron el pago, era un porcentaje recontra importante de una empresa y pagaba 2 mangos con 50, el valor se condecía con otro, un contrato de 2 cláusulas, o sea, eran varios indicios que llevan al juez a la presunción de que ese acto fue simulado. Sí. Pásale el micrófono. Ahí habilitaron las preguntas, bien, me gusta. No, pero es del caso... Ya ven varios dormidos acá, no puede ser. Es del caso particular con tu primo. Sí. Creo que dijiste que al momento de la donación hicieron firmar como que le habían dado un dinero en efectivo a tu papá. ¿Vos tuviste que probar que ese dinero no fue ingresado al patrimonio de tu papá o cómo hiciste para refutar eso? Bueno, ahora va a ser porque todavía no está presentada la demanda. Bueno, los que van a tener que efectivamente acreditar que él recibió ese dinero es la otra parte. ¿Me entendés? Porque... Y aparte que tenía a esa fecha el dinero equivalente a un campo y a una casa, o mejor dicho, a la nuda, porque efectivamente lo que está donando es la nuda del campo y de la casa. Otra de las cosas que me olvidé de decirles es que en verdad después le hacen renunciar para constituir un usufructo para constituir una hipoteca a la nuda de propiedad, al usufructo, perdón. Entonces ya queda con el dominio pleno el donatario en vida. Sí, hay algún... ¿Se entiende? Entonces, el que tiene que, acá es un tercero, para probar tiene amplitud probatoria, ¿sí? De que no recibió, en este caso, el dinero, o que efectivamente él tenía la solvencia para aparecer comprando, más allá del vínculo de parentesco que tuviera con la madre, el inmueble que aparecía comprando o el bien. En el otro caso, por ejemplo, que les mencionaba de Córdoba, no hay duda, se fueron a un pueblo también, o sea, es amplia. A ver, si a mí, yo por eso hablando con las colegas, si a mí en el plazo que les queda para interponer la acción, me plantean las acciones correctas, porque puede ser que también me vengan por colación directamente, y está mal, porque primero me tiene que probar la simulación. Entonces, si la otra parte me plantea la acción correcta y me alega que se fueron al pueblo cercano con la escribana, la insolvencia del coso, yo me allano, porque yo sé que el acto es simulado, ¿sí? Pero tienen que plantear las cuestiones correctas, porque si no lo hacen, nada, se les prescribió y encima hay que ver ahora si el inmueble está cautelado o no, pero si no, bueno, lo podría disponer tranquilamente y si se insolventa, hoy como la acción, la madre murió en el 2021 y se aplica el nuevo régimen, tiene solo colación. Deuda dineraria, si es insolvente, no responde. Todo un tema. Beneficios hechos, sí. Te entiendo yo porque estoy pensando por ahí dinero que hay debajo del colchón y demás. Pero sería en estos supuestos es fácilmente probarlo por los indicios, digamos. Beneficios hechos al heredero, este es de azul. Dice, el Código Civil y Comercial ha ampliado el campo de la donación para incluir también los beneficios recibidos a consecuencia de las convenciones hechas con el difunto para procurarle una ventaja particular. Fíjense en este caso que era, dice, a los fines de la colación no tiene relevancia que el padre, esto era una vivienda social, que hace el padre a uno de sus hijos, le cede los derechos. Entonces, muerto el padre, él puede transferir directamente el dominio a su nombre. Dice, a los fines de la colación no tiene relevancia que el padre de los litigantes no revistiera la condición de titular dominial del inmueble, sino un mero adjudicatario de la vivienda social en virtud de las resoluciones citadas por el Instituto de la Vivienda. Lo que sí reviste importancia, según lo que resulta del expediente administrativo, es la liberalidad que debe ser colacionada que el fallecido realizó a favor de su hijo, el demandado, al cederle los derechos que tenía como adjudicatario de la vivienda y permitirle a este último que realizara los trámites pertinentes para obtener la adjudicación en su favor.
O sea, acá hace lugar, me había quedado chica, gracias, no me di cuenta, la pantalla. Hace lugar también a la colación de una sesión de derechos. ¿Qué ocurre con los frutos? Esto es importante, ¿por qué? Porque los frutos, espérenme que arranqué por la otra que no era. Acá se me fue y no volvió. En este no puede ir. Porque se deben los intereses del valor colacionable desde el momento. Dice, el heredero obligado a colacionar no debe los frutos de los bienes sujetos a colación porque es el dueño y por lo tanto hace suyo los frutos, pero debe los intereses del valor colacionable ¿desde qué momento? Desde la notificación de la demanda de colación, ¿sí? No sé, acá en provincia de Santa Fe se exige mediación para estas acciones, se exige mediación prejudicial obligatoria. Acá no. ¿No? Y para otras cuestiones sucesorias, nada. Porque esto es patrimonial, pero no. No, acá esto, colación, reducción, indignidad también, un montón de cuestiones, compensación por uso exclusivo, todo va a mediación prejudicial obligatoria. Bueno, entonces, debe los intereses del valor colacionable desde la notificación de la demanda. Dice, pero ojo, si la liberalidad consistió en los frutos, ¿sí? Porque ahí sí va a ser colacionable. El fruto de determinado bien, obviamente que eso sí va a colacionarse. Actos que no están sujetos a colación. Beneficios excluidos de la colación. No se debe colación por los gastos de alimentos, como regla, ¿no? Ni por los de asistencia médica, por extraordinarios que sean, ni por los de educación y capacitación profesional o artística de los descendientes, excepto qué caso. Les iba a traer un fallo y después no, es de Rubinsale y no lo voy a conseguir. Un gasto de viaje en favor de una hija al extranjero y qué sé yo, que se consideró que no era colacionable. O artística de los descendientes, excepto qué cosa, que se logre probar la desproporción con la fortuna y la condición del causante. Ni por los gastos de boda, que no excedan de lo razonable, ni por los presentes de uso, ni por el seguro de vida que corresponda al heredero, ¿sí? El seguro de vida no es colacionable, pero sí las primas, se entiende que las primas pagadas son colacionables, hasta la concurrencia del premio cobrado por el asegurado. Y también se debe colación, sí se debe, digamos, por lo empleado para establecer al coheredero, es decir, le puse el consultorio odontológico a mi hijo, tráigalo a colación, o para el pago de sus deudas. Esto modifica el régimen anterior porque en principio, y es lógico, porque si yo le estoy pagando una deuda de mi hijo, en realidad indirectamente le estoy dando un beneficio. Entonces, hoy eso sí es, a diferencia de lo que decía Vélez, es colacionable. Puede ser dispensada la colación al heredero beneficiario a través de una mejora. Se le permite imputar, ¿qué cosa? El valor de lo donado a la porción disponible. Hoy el código lo dice expresamente, antes era una interpretación a contrario, hoy la norma dice, en principio está obligado a colacionar, salvo cláusula de mejora expresa en el acto de la donación o mediante testamento. La mejora puede ser realizada por testamento, que es la regla, mediante cláusula expresa. Mira acá, pensé que se veían directamente la fotito. Que en un testamento, que es la regla, porque muchos creen que, le donó, está mejorado. No. Lee la escritura, si no dice expresamente en esa donación o no le realiza que lo imputa a la porción mínimamente o que lo imputa a la porción disponible o que lo mejora. Eso mínimo. Si no lo dice, es adelanto de herencia colacionable. Cláusula expresa en la donación, en el mismo acto de la donación. Ejemplo, si es un inmueble, en la escritura, un pacto sobre herencia futura. Dice, otros supuestos de mejoras por actos entre vivos es la del 2461, mejora tácita. Este sí lo voy a leer, porque es el que trajo un montón de discusión en la doctrina y voy a mencionar el fallo de Mar del Plata. Fíjense que la única mejora tácita, porque la regla que dije, mejora es expresa, por testamento. Hay
excepcionalmente mejoras por actos entre vivos? Sí, son excepcionalmente pactos sobre herencia futura permitidos. Ahora, hay una única mejora tácita que la ley presume, que es la del famoso 3604 de Vélez y el 2461 del Código Civil y Comercial. ¿Sí? ¿Qué es este artículo? Dice, transmisión de bienes a legitimarios. Si por actos entre vivos, a título oneroso, el causante transmite a alguno de los legitimarios la propiedad de bienes con reserva de usufructo, uso o habitación, o con la contraprestación de una renta vitalicia, se presume sin admitir prueba en contrario, ¿qué cosa? Dice la apariencia de onerosidad, la gratuidad del acto. Y la intención de mejorar al beneficiario. Sin embargo, se deben deducir del valor de lo donado las sumas que el adquirente demuestre haber efectivamente pagado. Cuando salió esto, un montón de doctrina dijo, bueno, entonces no es presunción es iuris tantum. No, ¿por qué? Porque el que recibe el bien pueda demostrar que pagó es a los fines de calcular cuál es la porción disponible y cuál es el excedente que tiene que traer a colación, ¿sí? Pero no porque se vaya a interpretar que el acto no es una liberalidad, ¿sí? La propia ley lo presume y eso no lo puedo admitir, no tiene prueba en contrario, salvo que si efectivamente algo pagó, bueno, eso se va a descontar y después de ahí se imputará esa liberalidad, descontado lo que haya pagado, a la porción disponible y el excedente será traído a colación, ¿sí? Pero es la propia ley la que presume, pese a la apariencia de onerosidad, que el acto es a título gratuito. ¿Qué más? El valor de los bienes debe ser imputado a la porción disponible y el excedente es objeto de colación. Esto está mal, pero está mal desde los orígenes de Vélez, porque en realidad, si va a la porción disponible, el excedente de la porción disponible afectó la legítima y por ende debería ir reducción. Esto es un error que ya trae del régimen anterior, se interpreta que quedó así y se colaciona, ¿sí? Por eso quedó colación y sigue mencionándose colación. Ahora, la segunda parte es un pacto sobre herencia futura excepcionalmente permitido, que es la mejora tácita. La segunda parte de la norma es lo que vino a hacer ruido porque dice lo siguiente, es la única renuncia válida que hay, que se puede hacer en vida. Y es un pacto también renunciativo excepcionalmente permitido. Dice, esta imputación y esta colación, es decir, esta imputación a la porción disponible y la colación del excedente, no pueden ser demandados por los legitimarios que consintieron en la enajenación, y le agrega esto, sea onerosa o gratuita, con alguna de las modalidades indicadas. Entonces, esto empezó a decir la doctrina, bueno, a ver, porque la mayoría de los contratos que hacían siempre los escribanos eran el de mi papá. Donación ostensible con reserva de usufructo, en el que hacían ir al resto de los legitimarios a consentir esa enajenación. En realidad estaba reconociendo que el acto era oneroso, ¿sí? Bueno, y esto no se aplicaba para el contrato de donación ostensible con reserva de usufructo. Esa renuncia era inválida. La doctrina empezó a discutir que esto, que lo otro, ¿qué concluyeron las jornadas nacionales, no las últimas, las anteriores, creo, 2019, 2000, no me acuerdo, de derecho civil, la Comisión Específica de Sucesiones, que esta norma que se derogue directamente por la cantidad de conflictos que ya trajo el 3604 y esta norma? ¿Y cómo interpretar este artículo en los casos futuros? Es solamente cuando el acto tiene apariencia de onerosidad. Va el resto y renuncia, ahí sí. Pero si el acto es donación ostensible con reserva de usufructo y va el resto de los legitimarios a renunciar, esa renuncia es inválida, ¿sí? Y por ende, al momento de la muerte del donante, tiene la acción de colación, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué quiero comentar este fallo? Porque me mandan un fallo de microiuris para ver si lo quería comentar, de Cámara Nacional Civil, que lo loco de esto es que un acto, vuelvo a reiterar, en el que intervienen escribanos y demás, una donación del año 90 y pico que se termina declarando simulada en el 2024, ¿no? Pero nada, era fácilmente acreditable la simulación, para mí no era relevante comentarlo. Encuentro, buscando material para acá, un fallo del año pasado también de Mar del Plata. ¿Qué hacen? Exactamente lo que dice el artículo y también muchas cuestiones mal aplicadas, en mi opinión. Porque yo, si estoy atacando, primero, ¿qué hace el donante? Dona un bien ganancial de su titularidad, vende, es lo que dice la norma, vende bien ganancial de su titularidad, para lo cual el cónyuge presta su asentimiento,
a favor de uno de sus hijos y de su nieto. No es futuro legitimario el nieto estando vivo el hijo. Entonces, para mí ya la norma no se aplicaba, en primer lugar. Segundo, el contrato quedó perfeccionado, obviamente, Código Civil, pero la muerte del señor es con el nuevo código. Entonces yo a ese acto que quedó perfeccionado, ¿qué le aplican? Código de Vélez porque el acto se... No. ¿Qué acciona el heredero perjudicado? Simulación. Menos. ¿Por qué? Porque la ley me presume la simulación. Yo si voy por este artículo y el acto que realizó el causante en vida entra dentro del marco o del 3604 o del nuevo código, ¿qué tengo que decir? Bueno, se dan las condiciones de la norma, demando colación, no simulación. ¿Para qué voy a decir la ley me presume la simulación, iure de iure? Bueno, todo mal. Entonces, y otra de las cosas, dice, no hay obstáculo a que, porque ¿qué hacen? Imputan, termina una cosa que me parece una locura total. Como la ley dice, es la simulación, la presume iure de iure, declara esa, en primera instancia habían declarado la nulidad absoluta de ese contrato, ordenando que en el registro de la propiedad vuelva el dominio a nombre del padre. ¿Sí? Y acá la rectifica diciendo, ojo, porque en primera instancia lo que obvió es que el caso encuadra dentro del 3604, que habían invocado las partes, y a esto, entonces, declaro la nulidad absoluta. ¿Cómo pueden hacer lo mismo en el mismo lugar? No entiendo. Declara la nulidad absoluta del contrato e imputa ese acto a la acción disponible y el excedente lo tiene que traer a colación. Y no importa que haya demandado la colación, lo colación igual. Bueno, una cosa sui generis así, no sé. Y dice, en definitiva, que no es obstáculo a esta aplicación de la norma el hecho de que le haya donado, pero perdón, no está mejorado. O sea, vos, el imputarlo a la porción disponible es a título de mejora y el único mejorado acá, contra el otro iría reducción. Entonces, para que les quede claro, yo si voy por el acto que realizó la persona, entra dentro del 2461 o del 3604, ¿qué tiene que demandar el afectado? Solamente la colación. Es decir, probar que el acto encuadra dentro de esa norma y demanda la colación del excedente que excedió la porción disponible. El otro podrá oponer como defensa, bueno, pará, porque yo algo pagué, se descontará lo que haya pagado y punto. Pero estoy demandando colación. Y el que recibe el beneficio tiene que ser el futuro legitimario, no el descendiente del futuro legitimario. Porque si en ese momento se moría el donante, legitimario era su hijo, no su nieto. ¿Sí? Bueno. Ahora, si lo que yo estoy diciendo es como en el caso anterior, que mi mamá le simula una venta común y corriente, mi hermano aparece comprando un bien que no tenía los fondos para comprar, y yo sé que ese acto está simulado, ¿qué tengo que demandar? Una vez muerta el donante, o el vendedor en este caso, simulación y colación. No voy a la titular. Sí demando simulación y colación porque soy yo la que tengo que probar, perdón, que estoy hablando siempre. Soy yo la que tengo que probar la simulación, ¿sí? Pero bueno, lo quiero comentar al artículo porque mientras, fíjense en qué fecha estamos y se sigue interpretando un desastre, ¿sí? O sea, no lo entienden ni los escribanos que hacen la escritura, ni los jueces que lo tienen que resolver, ni las partes que lo plantean, salvo los que somos especialistas. Entonces no lo usemos más, porque lejos de ayudar, desastre. Y aparte ya tenían un montón de juicios en el medio que tiene como 18 hojas el fallo, pero en todo eso para mí estaba todo mal. Y aparte resuelven con Vélez, porque el acto quedó perfeccionado acá. Está bien, pero me estás demandando colación, que es una acción específica del derecho sucesorio, entonces esa acción, si está afectada a la igualdad, la legítima, lo que sea, a mí la ley aplicable me la determina en el momento de la muerte. ¿Murió después de la entrada en vigencia? ¿Murió después de la última reforma? Se aplica la acción específica que entre herederos forzosos dice la última reforma, no cualquiera. Bueno, espérenme que ya sigo un toquecito más y vamos al corte. Donación inoficiosa acá. Y si la liberalidad excede la porción disponible, como les decía antes, si esa liberalidad realizada a un futuro heredero forzoso excedió la porción disponible, acá les explico esto y ya, espérenme que quiero ver qué sigue. Sigo con esta última y después vamos a la ley, después del corte. ¿Cuándo la donación es inoficiosa? Me voy a normas de contrato. Se considera inoficiosa la donación cuyo valor excede la parte disponible del patrimonio del donante.
Antes de la reforma estaba sujeta a reducción siempre. Ahora entre legitimarios solo a colación. Dice donación a futuros legitimarios. Ahí me tengo que ir al 2386. ¿Qué decía este artículo? ¿Qué dice este artículo ahora? Dice la donación hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta a colación, ¿sí? Antes estaba sujeta a reducción, debiendo compensarse la diferencia en dinero. Entonces hoy, para un causante que murió después de diciembre del 2020 y realizó en favor de uno de esos descendientes una liberalidad que excedió la porción disponible más la legítima individual de ese donatario, el que acciona que va a tener solamente colación y si el donatario se insolventó, chao, fuiste. Todos lo criticamos, porque yo tuve oportunidad de criticar esta ley ante el proyecto y quedó así. Así que bueno, ¿dudas antes de ir al corte? ¿Hasta acá? No, ya están, se quieren despertar con un cafecito. Bueno, vamos a tomar el cafecito. Bueno, de la ley 1780, acá, así. La hermosa ley esta. Es un... ¿Cuándo fue aprobada por la Cámara de Diputados? Entró en vigencia en diciembre, en el 11 del 2020. El proyecto fue impulsado por el Colegio de Escribanos de la Capital Federal. O sea, ya toda la doctrina salió a decir del lobby que tienen los escribanos. Volvemos a lo mismo. Ya, ¿cuándo fue? Que salimos todos también con lo de la sucesión notarial, que en cualquier momento... mi cabeza va de acá para allá. Me acordé de lo que me preguntaste porque el tema de si los abogados podían hacer denuncia, nada que ver lo que estoy hablando, perdón, que me fui. Pero no, ¿saben qué pasa? Porque me consultó un colega de Córdoba, donde tampoco escriben declaratoria de herederos, por eso hago un paréntesis, perdón. ¿Y qué pasó? Había intervenido una abogada, claro, me llegan con la sentencia de Cámara que les dije, miren, está perfecto, o sea, está bien resuelto, en mi opinión le falta determinadas cuestiones, los colegas tienen la posibilidad de hacer denuncia de bienes, digamos, a los fines de ver qué es lo que va a integrar el acervo, pero en ese caso, claro, ¿qué pasó? La profesional que había iniciado la sucesión había denunciado determinados bienes y había quedado un campo afuera. Y no sé si le habían regulado honorario y qué sé yo, había algo que se le estaba por prescribir o vencer el plazo, entonces se comunica con los clientes y para el campo, no, es el campo ya ya está, no está más el campo. ¿Qué pasó? ¿Qué habían hecho? Hicieron una cesión de derechos hereditarios, mal llamada, porque vuelvo, esto también ténganlo muy en cuenta en los juzgados. No existe la cesión, el 2309 no regula el contrato de cesión de herencia sobre bienes singulares. Dice expresamente, la cesión de derechos sobre bienes singulares no se rige por las normas de este título. Ergo, no es cesión de herencia. Será venta, será donación, será otro contrato, pero no cesión de derechos hereditarios, porque ¿dónde está el alia del contrato? ¿Sí? Cuando yo estoy cediendo sobre algo en concreto. ¿Qué es lo que pasó? Que acá lo tituló el escribano que intervino como cesión de derechos hereditarios, entonces directamente no le exigieron copia apta para tracto, porque era cesión de derechos hereditarios, pero en verdad eran todos los herederos presentes, mayores y capaces, que ceden a un tercero, a varios cesionarios, que eran compradores en verdad. Entonces sacaron el patrimonio, evitaron. Entonces, claro, me vienen con la sentencia de Cámara, yo todo lo otro no lo vi, pero le digo, claro, el juez ¿qué era lo que discutían? Que ellos entendían que había que incorporar en el inventario del avalúo ese campo, y el juez de primera instancia dice, sí, hay que incorporarlo, y la Cámara dice, no, ¿cómo lo van a incorporar si ya está a nombre de los cesionarios? Ya no integra el acervo. Pero claro, salió mal del patrimonio porque en rigor la Cámara dice, ese artículo que ellos están invocando se aplica cuando es uno solo el que cede, ¿sí? Entonces,
El contrato, por ejemplo, o cuando yo vendo, yo durante, lo que siempre digo, durante el estado de inscripción hereditaria, ¿qué puedo hacer? Me fui completamente de tema. Puedo vender a un tercero que implica un acto de partición, pero esa venta tiene que tener la conformidad de todos los herederos declarados, no lo puedo hacer solo. Porque si yo hago por boleto, firmo un tercero el boleto, el acto va a quedar supeditado, como dice la norma, en su validez, a que ese bien me sea adjudicado a mí en la partición. Entonces la Cámara resuelve bien, pero en rigor lo que no dice, que pese, le dice al juez de primera instancia, no, acá ya, si estaba la conformidad de todos, en realidad ya los propietarios son los... Bueno, pero lo que debería haber dicho, en verdad, recalificar el contrato, porque las partes dijeron que era cesión de derecho hereditario, por eso el escribano no exigió la declaratoria apta para tracto, le vulneraron los honorarios y le impusieron las costas encima al aperito, en su cabeza, digamos, y no dijo la Cámara que era una venta, porque van a seguir haciendo estos contratos de este tipo. Y parece, y ahora encima le ponen así el título, cesión de derechos singulares, de derechos hereditarios sobre bien singular conforme artículo tal. Digo, decir, ¿dónde está el alias del contrato? Si es un contrato aleatorio, yo cedo el todo parte de una universalidad sin consideración a los bienes concretos. No sé si voy a recibir un montón de guita y poca deuda o un montón de deuda y pocos bienes. Porque me acordé de eso si se podía hacer y bueno, y claro, y estuve una hora y los colegas no les gustaba lo que les decía, pero mire, les soy sincera, no les conviene recurrir a esto porque van a seguir perdiendo costas y la verdad que en la sentencia lo que debería haber agregado esa Cámara es decir, esto es una venta y por lo tanto es un acto partitivo y por ende ya se liquidaron el dinero entre ellos y chau. ¿Qué pasa? Que ahí que va una sanción contra el escribano y demás que no exigió lo que... Todos los herederos declarados, la cónyuge superstite y los hijos mayores de edad presentes y capaces. Pero al contrato lo titularon mal, cesión de derechos hereditarios, y vendieron el campo. Y los compradores eran cesionarios y aparece en el registro inscripta como cesión, cuando no es cesión. Bueno. ¿Eh? Claro, pero el perjuicio porque en ese caso, si hubiera sido venta, sí o sí deberían haber exigido la copia apta para tracto. Pero los cesios... Bueno, y por eso es que se recurren a este tipo de operaciones por intermedio de los escribanos, porque así se altera. Bueno, por eso, ya te escucho. Sí. Bueno, por eso en realidad, con estos avances que vienen haciendo los escribanos con la sucesión notarial, ahora me doy cuenta, viendo en diferentes provincias cómo opera el Código de Procedimiento, que en la de ustedes, en Córdoba, por ejemplo, que pueden, con la declaratoria apta para extracto, ir al escribano, y claro, un montón de estas cuestiones ni siquiera las tienen, o es más difícil para el que tiene que accionar poder corroborar qué es lo que se hizo o no, porque va todo con el escribano de forma privada. O sea, que se actuaran bien, de última, yo trabajo... Voy a seguir teniendo igual porque estoy cansada de leer escritura con cosas mal hechas, pero no es la idea. O sea, si yo voy a cobrar algo, por lo menos que resista la muerte del que estoy planificando, porque si me va a generar conflicto, y la verdad que... Y conflictos familiares por generaciones y generaciones. Sí. Pero en ese caso, ¿cómo inscribieron los cesionarios el bien? Si no había copia apta para tracto. Como cesión quedó... ¿Cesión? Como cesión, quedó inscripta como cesión de derechos hereditarios. Para. No estás abreviando el tracto, en ese caso, porque como hay cesión de derechos hereditarios, el tracto se abrevia cuando se transfiere a un tercero. Pero con los derechos del heredero. Claro, no sé, no vi la inscripción, pero directamente quedó inscripta a nombre de los cesionarios, digamos, ese bien. Sí. Que están subrogando los derechos del cedente. Del cedente. Como si fuera, claro, como si se les hubiera adjudicado a los propios herederos. Se abrevia el tracto cuando se vende en la sucesión a un tercero, entonces para no hacer una doble operación, se transmite desde el causante hasta el tercero adquirente, abreviando el tracto de la operación del medio. Acá, como se cedieron los mismos derechos y queda en el mismo lugar del heredero, no con la calidad de heredero,
que hay una sola transferencia. No, no, acá ni duda que el perjuicio y lo que ellos me consultaban era lo mismo que yo me había Sí, surgido del acá, y honorario. parece a propósito, era para el profesional que inició esa sucesión. Sin adjudicación, claro, porque era lo que exigía la perito, que decía, no, hay que denunciar ese campo acá y adjudicarlo en favor de los herederos y después. Entonces el juez de cámara, el de primera instancia le hace lugar y el de cámara dice, no, después se los doy si quieren, pues lo tengo. Cuando hay una adjudicación al expediente ya no se puede ir a notaría a terminar de hacer esa operación. Cámara le dice, es como un doble trámite al cohete, digamos, porque ya está, ya lo tienen los sesionarios, digamos, ya no forma parte del acervo sucesorio, ya salió del patrimonio, entonces no vas a incrementar, aparte de los costos, porque obviamente los otros se opusieron por los costos que implicaba tener que denunciarlo y pagar todos los gastos para poder transferirlo y para después volver otra vez al sesionario. Esta es una pregunta que voy a hacer, fue lo que Sí. estaba diciendo usted. Pasale. Pasale el micrófono. No, mejor si no pasa. No, acá los sesionarios vienen al juicio sucesorio con la sesión, nosotros les adjudicamos y no, o sea, no es así, no van directamente con la sesión al registro, no se inscriben a la sesión en el registro. Si es una sesión de derechos hereditarios, tiene que haber la adjudicación, pasar por el juicio sucesorio. Por eso no entiendo cómo lo... Bueno, a mí también me sorprendió porque, pero claro, no. No. ¿Ah? No. Bueno, pero está bien. Los registros, las provincias donde los registros de la propiedad inscriben las declaratorias. No, acá no. En claro. Córdoba, igual que ustedes, no. Por eso, a ver, nosotros en Santa Fe, ¿qué pasa? Yo en Santa Fe, ¿cómo es? Santa Fe nosotros, que inscribimos declaratoria de herederos con relación a cada uno de los bienes denunciados, si hay una cesión de derechos hereditarios, se deja constancia en la sentencia de declaratoria de herederos que fulanito de tal, obviamente se declara heredero al heredero, se deja constancia que fulanito de tal ha cedido los derechos hereditarios y ocupa la posición patrimonial de Mengano, y esa cesión se inscribe también en el registro de la propiedad inmueble. Lo cual también es ridículo porque, perdón, si estoy cediendo la cuota parte de una universalidad, no debería, o sea, claro. No, acá lo hicieron todo por fuera, ni siquiera quedó constancia dentro del sucesorio de la presentación. Paz. Pasa. Para pedir, bueno, una prescripción, ponele, y la otra es concurrir a la sucesión los sesionarios y pedir que se les adjudique en carácter de sesionario, que les salga una hijuela en carácter de sesionario. Pero acá nunca pasaría eso, acá es muy estricto el registro de la propiedad, pero terrible, y no tendrían título, no tendrían, como nadie puede transmitir un derecho mejor que el que tiene. Ellos solo transmitieron nada más que los derechos hereditarios y los otros también. Serán sesionarios de derechos hereditarios. No. Después de eso normalmente plantean prescripción. Sí, se las voy a pasar a la sentencia porque a mí también me sorprendió, digo. Lo que yo observaba, bueno, cuando yo estaba en el Civil 4, que a veces se confundían cuando iban a pedir, porque una cosa era cuando había firmado el boleto el causante. Sí. Y entonces ahí había que pedir autorización para escriturar. Ese bien realmente no se debía inventariar porque el bien ya había salido. Había salido, claro. Entonces ahí tenían que pedir autorización para escriturar. De paso, para evitar tener un juicio de escrituración en la sucesión. Claro. Y otra cosa es cuando pedían autorización para vender. Ese era el acto que pedían ya los herederos por sí mismos, que ellos querían vender. Esa era otra cosa. Pero acá, así, esta sesión no pasaría, no la anotarían. No la anotarían. No, se lo voy a pasar porque no, nada, se lo sacaron y no creo que lo vayan a dar vuelta, digamos. Sí. Estaba hablando recién con el tema de las sucesiones notariales. Es una pregunta. Sí. ¿Usted cree que prosperaría algo así? Porque de hecho, tengo mi contraparte, mi mellizo que es escribano, y mucho hablamos de esto.
Y yo le digo que las sucesiones notariales para mí es un sinsentido y que no prosperarían porque la sucesión no es únicamente partición de bienes y nada más, y adjudicación, aunque estén todos los herederos, porque al tener el foro de atracción tenemos juicio de escrituración, filiaciones post-mortem y un montón de otras cosas que vaya y suceda. Si alguna vez alguien quiere plantear una acción de escrituración y la sucesión fue notarial, ¿a dónde la plantea? Bueno, es lo ¿Cuál que es yo... la seguridad jurídica de que hayan tantos juicios de escrituración sobre el mismo lote de terreno? Primero, dividen de falta un escribano y... Pero no, la asociación notarial es directamente no tener un expediente. Acá por lo menos abrir un expediente, en donde uno puede ir y plantear una afiliación post-mortem, un juicio de escrituración. No es el proyecto de ley que quieren. Es un doble gasto, no tienes... Claro, pasarle el micrófono porque no van a escuchar. Por eso digo, es un doble gasto. Es un doble gasto, no le veo sentido que sea notarial. Claro, para mí yo la pienso la hipótesis de la sucesión notarial sin conflicto. Claro, es para... Y si surgiera el conflicto, el interesado debería iniciar el proceso. Pero... Bueno... Porque no sabemos si hay otro hijo fuera del matrimonio. Claro. Pero no, pero justamente lo que están diciendo acá es el debate que hay mala información. Desde los proyectos siempre se dice la sucesión había salido no contenciosa. La sucesión judicial es no contenciosa. El proceso sucesorio es un proceso como regla de jurisdicción voluntaria. Eventualmente contencioso si se plantean colación, reducción, filiación post-mortem, petición de herencia. Ahora, lo que a mí me preocupa es justamente que primero se paga y después se hereda. Si yo hago la sucesión notarial, ponele que surja, bueno, tengo que asegurar cómo se entera el acreedor que tiene que ir dentro de toda la provincia, a qué registro va para saber si se inició extrajudicialmente y si a los 2 días, porque lo pueden hacer, no se reparten todos los bienes y se quedó sin nada el acreedor que primero se... Por eso tenemos el registro de juicio universal. Bueno, entonces, o que los discursos, como dicen de la donación, que es más barata y te evitas, bueno, ya, por ejemplo, tenés la colación si no planificaste bien. Que eso la gente no lo sabe, o sea, porque el escribano o escribana es palabra santa, pero bueno. O que es más económico, que va a ser más económico, perdón, todos los proyectos siempre cobran en base a el acervo sucesorio que hay implicado. Es lo mismo que en el proceso judicial. Entonces hay un montón de cosas que no cierran más allá. Y vuelvo a reiterar, es querer cada uno mirar para su marco de, como si yo, a ver, el universo no funciona así, me voy a la metafísica. Llevar agua para el propio molino. Hay para todos. Que yo, o sea, si yo estas cosas las planificaríamos bien, por ejemplo, el contrato de donación, el contrato de cesión de herencia lo haría un especialista previendo todas las cláusulas que considere indispensables y el protocolo lo haría el escribano. Cada uno cobraría por lo que le corresponde, ¿sí? Ahora, no sos especialista, no podés redactar un contrato y hacer cualquier cosa. Entonces, no es quitarle el trabajo a otro, sino hacer un trabajo interdisciplinario bien hecho y cobrar por algo que va a evitar conflictos futuros y no generarlos. Es sentido común, en mi opinión. Pero acá es como que cada uno quiere acaparar para lo suyo y después para mí fantástico. Porque yo vuelvo a ver, y no estoy pensando en eso. A mí me llega el colectazo porque la mayoría de las cuestiones que me llegan son de todas las escrituras que me agarro en la cabeza y me quiero, realmente, de cosas muy obvias que digo, ahora echan mano a esto que también quiero salir a decir, no existe la cesión, me lo ponen en el título, cesión de derecho sobre bien singular conforme al artículo tal, pero no lees que no se aplica la norma de este título, o sea, no hay cesión de derecho hereditario. O sea, pero bueno, ni siquiera saben la naturaleza del contrato, o creen que esto es nuevo. Ay, porque viste que ahora, los otros días una colega me dice, estaba escuchando una escribana que hablaba con otra por teléfono en el registro de la propiedad. ¿Viste que ahora salió que nos exigen no sé qué cosa como si fuera algo nuevo? Le digo, no te aguantaste y tuviste que intervenir. Porque, claro, pero bueno, en mi opinión es eso, que se cree que no se ocasiona perjuicio y después va a ser mucho mayor y cómo, supónganse que se implementa, bueno,
de qué forma hacerlo para que el que realmente tiene privilegio para el cobro o tiene que saber dónde demandar, pueda saber si se tramitó la sucesión, dónde está tramitando, hasta qué instancia llegó, porque todos los proyectos que se vieron ante el menor conflicto va judicial. Entonces, ¿qué mayor economía me das? ¿Qué menores conflictos si ante la menor controversia te vas a juicio? Y no me malinformen a la gente porque la sucesión judicial es no contenciosa. Se van a plantear estos conflictos si surgen las posibilidades, pero si no, en principio se murió, bien propio, ganancial, los herederos que vayan, se distribuye otra cosa. Pero bueno, la mayoría de las veces no pasa, porque todos los conflictos que tiene esa familia, generación tras generación, los trasladan al tribunal. Y con la casa que me la dejó a mí y que me dijo de palabra que me iba a dar tal cosa y tal otra, y chao. Yo la tuve que transitar, no llegué a ningún acuerdo, pero me parece que, a ver, yo soy muy de, a mí, yo no tomo asuntos que realmente no sepa que lo voy a ganar, porque primero no me gusta perder y segundo, no me gusta meterme en aventuras jurídicas. Pero si yo sé que lo pierdo, negocio, entonces me parece una instancia como en todo proceso. Lo que pasa es que se creó en Rosario en un montón de cuestiones, no solamente la sucesoria, y no se utiliza de la forma que debería hacerlo, para evitar que un montón de conflictos lleguen después al tribunal cuando se podrían haber acordado y resuelto en sede de mediación. Me parece que está desaprovechada en un punto, pero hay que ver también, yo hoy, ¿qué les digo? A mí, ¿de qué les vuelvo a reiterar? El caso de Córdoba, la colega estaba desquiciada. A mí ese caso de Córdoba yo cobré al día de la fecha 2019, 0 pesos. 0 pesos cobré, porque yo el caso lo tomé porque me parecía, era el primer caso que tenía netamente sucesorio y era una burrada. Ese caso fue el más importante de mi carrera. ¿Por qué? Porque me abrió todas las puertas. Yo escribí como consecuencia de esa sentencia un artículo en Microjuris y una señora me dice, me contacta por mail porque me dice, mira, vos escribiste tal cosa y que los hijos no pueden demandar en vida a los padres, y mi hija hace del 2018 que me está demandando. El otro caso que tengo en Cámara Nacional Civil. Entonces ya quiero una consulta con vos porque acá cómo puede ser. Le tuve que ir con todos los libros para que entendiera que era una atrocidad lo que le estaba pasando porque no me creía. Digo, no lo digo yo, lo dice toda la doctrina de derecho sucesorio del país, una barbaridad. Y hace del 2018 que la chica le trabó un montón de medidas cautelares y nadie vio que no tenía acción. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo trato de negociar lo que se puede negociar y sé que lo voy a perder, no tiene el menor sentido transitar en el Poder Judicial todas estas cosas, pero la verdad que, obviamente, explicarle a la colega, al cliente que va a tener que pagar los honorarios de los otros profesionales, y mira, tiene que pagar. Ahora que la casa ya haga algo, si no tiene una medida cautelar, porque si se le prescribe la acción, para mí no van a plantear la acción, o porque están peleados con la propia clienta, o porque no saben la acción que tienen que plantear. ¿Me explico? Pero yo en ese caso, obviamente, desde lo económico no gané, pero no le puedo... Y ella me hablaba muy decepcionada, porque realmente, uno ve en todos los ámbitos, vuelvo a hacer, porque yo estoy hablando acá para el Poder Judicial, entonces uno ve la deficiencia que hay en el Poder Judicial. Si yo hoy me dedicara a litigar solamente, yo soy una privilegiada, porque a mí me llegan estos casos que yo tengo pocos casos importantes, pero el colega que recién se recibe no puede vivir del ejercicio de la profesión, porque estamos años para que nos regulen honorarios, ¿me explico? Y eso no está bien. Por eso es que creo realmente que desde el pequeño lugar que cada uno, a lo mejor no podemos cambiar todo, pero sí hacer las cosas de nuestro lugar de la mejor forma posible para que determinadas prácticas se vayan modificando. Eso sí me parece que se puede hacer. Y realmente voy a eso y obviamente abro las posibilidades de un montón de estas cuestiones. Me dice, bueno, anda acá. Sí, la verdad que esto es una oportunidad porque a lo mejor no tengan tantas acciones de colación, pero bueno, si la pueden resolver bien en ese caso que tengan, ya ganamos. O sea, muchas veces el ganar no es en términos económicos, en muchos otros sentidos y no necesariamente en el económico. Pero bueno, a mí lo que me hace mucho ruido y a todos los que hemos hablado del tema es esto, cómo se protege al hijo extramatrimonial, al acreedor de la sucesión, sobre todo más que al hijo extramatrimonial, y a dónde me dan la certeza de que yo voy a ir y no ya me van a haber liquidado todo. Y no es verdad que sea más barata, no es verdad esto, no. Entonces, bueno, si siguen así con este lobby, tienen mucho lobby. Nosotros, vuelvo a lo mismo, también hay que hacer autocrítica, no estamos bien defendidos por los colegios. Yo no me dedico a la política, pero
Esto si no, hay que, o sea, en 2 minutos te sacan esta ley, porque esta ley la sacaron en 2 minutos al fin de la pandemia, y realmente modificó troncalmente el derecho sucesorio. Y todavía no tenemos las resoluciones de casos que se planteen con esto, porque es recontra reciente. Tuvo por finalidad evitar que las donaciones realizadas a descendientes y cónyuges estén sujetas a la acción de reducción, como les dije, porque solamente queda colación, y la reducción que hacía perseguía el bien de manos de quien lo tuviera. Limitar el ejercicio de la referida acción en supuesto de terceros adquirentes de buena fe con el fin de optimizar la venta de inmuebles. Agárrate el micrófono. No, digo que ahí lo que apunta, me imagino, es a respetar más la voluntad del causante. Ese es el tema, apuntan a eso. Y de hecho, yo acá en la práctica se ve muchísimo eso, de favorecer a un determinado hijo o al cónyuge, en fin. Es muy normal y bueno, yo creo que también se tiene que respetar eso, ¿no? Es que si vos me preguntás a mí, yo lo voy a decir mañana al final, yo estoy en contra de la legítima hereditaria, pero no porque a mí se me ocurra, porque todos dicen, esa discusión ya no, que legítima sí, legítima no se da más. No, pero nadie se pone a hablar de cuáles fueron los fundamentos por los cuales Vélez en el 1869 estableció la legítima. Cuando la persona tenía una expectativa de vida de 30 años, generalmente quedaba la mujer, que en ese momento no salía a trabajar fuera del hogar, con hijos menores de edad. O generalmente, y los hijos también participaban en esa economía agraria y familiar, y era lógico que si se moría el padre de la familia, se protegiera por una cuestión de solidaridad. Haciendo un curso en la pandemia, me encantó escuchar al doctor Baker Aloy de España, que dice, miren, con relación al derecho español, si me dicen que el fundamento de la legítima, que lo sigo repitiendo hasta la tarde, pero me parece fantástico, es la solidaridad, bueno, por lo menos vayan cambiando el fundamento, porque acá el único solidario es él o la causante. ¿Y qué es lo que pasa? Que es lo peor de todo, porque mañana le voy a poner la foto, que tenía una foto de legitimarios chicos. Hoy la mayoría de los legitimarios tienen de 60 para arriba, porque la expectativa de vida aumentó muchísimo. No necesariamente el hijo o la hija ayudó a incrementar esa fortuna familiar. Ahora, me van a heredar sí o sí la señora de Buenos Aires, la hija que es abogada y hace del 2018 que la está demandando, la va a heredar, porque no la puede desheredar. Entonces, mi estrategia ahora es hacer todo lo posible para que, ni hablar que para mí todo el maltrato entra dentro de causal de indignidad, pero no es lo mismo la indignidad, porque la indignidad la tiene que plantear el pariente patrimonialmente interesado. Por suerte, bueno, ¿qué pasó en Rosario? Yo daba clases de familia y decían, estaban todos con una noticia que un hijo había abandonado a la madre en un bar. Entonces los de familia decían, ay, bueno, no importa porque tiene la acción de indignidad, salto yo de allá abajo. Digo, sí, está bien, si hay alguien que la pueda plantear, porque si no hay nadie que la... Es el caso Barreda. En el caso Barreda, ¿qué pasó? Se presentó para querer heredarlas y se dio legitimación a un colateral del 5º grado, que no tiene derecho hereditario, que para mí eso estuvo mal, para excluirlo de la sucesión. Se debió haber declarado vacante la herencia y no otorgarle vocación a un colateral que no la tiene. Pero si no hay nadie que te pueda plantear la indignidad, entonces, volvamos, si vamos a seguir manteniendo la legítima, ni duda que esta reforma, como todas las otras cuestiones de reducción de las porciones legítimas y demás, van a mayor autonomía. Mi idea, ¿cuál es? Estoy recontralejos. Es que la propia persona pueda decidir. Hoy la mayoría de las familias son convivenciales, no matrimoniales. Y no puede ser que esa elección traiga perjuicios. Los otros días en clase una alumna me dice, bueno, se hubiera casado. Y no, si la verdad es que si la respuesta es esa, y no me puedo quedar con eso, porque si el código respeta la pluralidad de formas de vivir en familia, entonces, bueno, ¿por qué no empezamos a preguntar por qué la gente no celebra pactos en las uniones convivenciales? ¿Sabe que si no celebró pacto de cómo se van a dividir los bienes, van a quedar en el patrimonio al cual se incorporaron y van a tener que iniciar un juicio para acreditar el aporte que haya? Un montón de cosas que para mí la gente no sabe. O que si tenés hijos, o que el conviviente que estuvo 20 años no te va a heredar y si no le dejás en legado la casa, tiene 2 años de derecho real de habitación y los hijos que a lo mejor no estuvieron 20 años con el padre, lo van a desalojar a los 2 minutos. Eso pasa todo el tiempo. Entonces, a ver, basta. Hay que cuestionarse estas cosas. No podemos seguir con una realidad del 1869 para esa realidad familiar, que era la que protegía la legítima, con las realidades familiares de hoy.
Es la propia persona, yo me constituí en mi patrimonio, mi hijo ahora me sigue hablando de la legítima, ay sí, que está recontento que las redes, ay mamá, le buscan cosas, si supiera no te voy a dejar nada de herencia, te voy a dar todas las, no, pero estás bien, todas las herramientas vos vas a tener tu plata y te vas a generar todos los bienes que vos quieras con todo lo que yo te voy a dar, pero no te voy a dejar los bienes, porque aparte que le estoy fomentando que reciba de Rizzi, no es, a esta chica que digo, anda a laburar, en lugar de estar especulando con la sucesión de tu mamá, la está haciendo padecer un calvario. A gente de 70 y pico de años, el marido, el conviviente, el hermano unilateral, 3 sociedades anónimas, acción preventiva de daño, cualquiera. Y nadie vio que la chica no tenía acción. Porque imagínense, ya me quedó firme la de Coso, por el que no me llegan a confirmar la de Coso, la de Cámara Nacional Civil, y todo el mundo entonces va a empezar a demandar a sus padres en vida. Porque aparte la gente se cree, dividió la sociedad conyugal y a mí no me dio mi parte. ¿Qué parte? Si está vivo. Yo puedo hacer lo que quiera, si me lo quiero fundir yéndome de viaje. Es mío, me lo generé yo, lo único que falta. Pero bueno, estamos en ese extremo, que están demandando, entonces a mí me saltan más todas estas contradicciones. Más allá de que voy siempre a los fundamentos, porque nadie vuelve a hablar de los fundamentos de la legítima. No es la solidaridad familiar. Ahora, bienvenida sea la mejora en favor del heredero con discapacidad, si realmente se dan las condiciones de la norma, porque si no se dan, yo también tengo las acciones de protección, pero yo debería tener la voluntad, porque se cree también de que, si le doy la plena libertad va a hacer lo que quiera, y no le va a dejar nada a los hijos, ay, qué malo, qué mala. Bueno, establecer una norma que la persona pueda disponer, y si hay alguna situación de vulnerabilidad o de protección particular y la persona no lo vio, no lo quiso hacer, es el Estado el que regula ahí qué porción hay que dejarle en ese supuesto. Pero si no, tenemos que ir a otro marco, el sistema de legítima, porque si no, ¿qué pasa? Seguimos con una legítima cada vez más debilitada y con acciones cada vez más debilitadas, y seguimos teniéndola, va a quedar nomás el título. Es que volvemos a lo mismo, el marco legal es demasiado complejo. Estructuras de tribunales completamente colapsadas. El tiempo nos pasa por encima, hay que simplificar. Esa es la realidad. Lo bueno de estos debates, más allá de que los proyectos no hayan contemplado todas las posibilidades, o incluso algunos sean erróneos desde nuestro punto de vista, que vemos como un poco más el contexto, lo bueno es que al menos se está hablando sobre esto. ¿Sí? Sobre la necesidad de simplificar y de mayor margen de acción para el individuo. Porque justamente, si volvemos a lo mismo, el nuevo código que protege a la persona, más allá de que esté en un contexto familiar, pero es a la persona y su dignidad y su patrimonio y sus... Bueno, si yo me voy a ese marco, bueno, que sea esa persona la que decida cómo van a dividirse los bienes y teniendo en cuenta a la familia que esa persona haya decidido formar. Si yo estuve 20 años con mi conviviente, pasó, que después se los voy a dar, en Belleville, terminaron heredando una señora que no sé por qué no logró probar los colaterales, que no tenían ni vínculo con el causante, porque resulta que el causante era abogado, no sé por qué no le dejó un testamento, y que no, del fallo me da muchas dudas, porque obviamente ojalá que sigan planteándose esas demandas, porque el escrito que hacen los colegas que plantean la inconstitucionalidad de la norma a los fines de otorgarle vocación hereditaria al conviviente y demás, impecable. Los otros la tenían más fácil, porque era decir, la ley es clara, el conviviente no tiene vocación, se hubiera casado o lo que sea, pero sí me quedo, de la sentencia no surge la prueba, porque si realmente ella hubiera logrado probar los 20 años que hacía, qué sé yo, será que yo soy muy flexible, pero entre un colateral que no tiene ni vínculo y otro que ha actuado en la enfermedad, en esto y en lo otro, y yo ni siquiera te declaro la inconstitucionalidad, te la aplico conforme a los derechos humanos. Porque si no, volvemos a lo mismo, me voy a la estricta aplicación del derecho privado y la propiedad o los otros derechos fundamentales. Pero bueno, ahí estamos. Para quienes impulsaron la reforma, que acá estaba Medina atrás, la nueva ley cambia sustancialmente el sistema de protección de la legítima, ni duda, al reducir la posibilidad de ejercer la acción de reducción entre herederos forzosos, al tiempo que da mayor seguridad a los terceros adquirentes de buena fe e influye en la seguridad jurídica de las compraventas de inmuebles. Yo ahora voy a aclarar porque estoy de acuerdo con la reforma en determinadas cuestiones. Miren acá, ¿cómo funcionaba el artículo 2386 antes de la reforma? Una persona a su muerte deja 2 hijos, A y B, y un caudal hereditario de 40.000.
en vida, había hecho una donación con dispensa de colación al hijo A por 110.000, ¿sí? La suma del caudal hereditario más la donación me da 150. Dividido 2, la cuota parte o hijuela es de 75 cada uno. La porción disponible de 50, la porción legítima individual, que acá se las calculo, 2/3 de 150, 100.000, legítima global, dividido 2, 50, legítima individual. La reducción era por 10.000. Yo podía perseguir el bien por eso. Acá le pongo números chicos. El heredero A quedaba con 100.000 y el heredero B con 50. Se tergiversa el objeto porque justamente la colación resguarda la igualdad. Ahora la colación para los que murieron, si la liberalidad, vuelvo a reiterar, esto es solo entre herederos forzosos, excedió la porción disponible y la legítima individual, está afectada la legítima y la igualdad, va solo colación. El legitimario afectado queda desprotegido frente a la insolvencia del donatario. Diferencia entre Código Civil y Comercio. Otra de las cosas que tienen que tener muy en cuenta ustedes, tenemos todos estos regímenes aplicables. Entonces, si les llega un caso, tienen que determinar bien cuándo se murió, porque eso es la ley aplicable y son las acciones correctas que tienen que interponer las partes para resolver, y ustedes para resolver el caso. Legitimados, objeto y determinación del valor eran todos los herederos forzosos, el objeto solo las donaciones, salvo el caso Vogelius, que ya estaba planteado, o sea que podría haberse planteado con relación a otras liberalidades, y la fijación del valor era lo que le decía al tiempo de la apertura de la sucesión, que después la doctrina dijo, no, actualicémoslo a la partición porque si no, es un chiste. Según la ley 26.9, la del 2015, que cumple ya 10 años, legitimados, descendientes y cónyuge, objeto, donaciones y beneficios en general, y la fijación del valor, lo donado, actualizado al tiempo de la partición. 27.587, entre herederos forzosos siempre procede la acción de colación, sea que esté afectada solo la igualdad o la igualdad y la legítima. Presupuestos de la acción, parece que muerte de él o la donante o disponente, porque me dicen, ay, yo no planteé colación, está bien, porque está planteando mal la acción, porque la acción va junto, si plantea simulación, junto con la colación. Pluralidad de herederos, ¿esto puse algo? No. Que el obligado a colacionar sea el descendiente o cónyuge y haya aceptado la herencia, ¿sí? Porque muchas veces la liberalidad se hace, y esto también, esta que me demanda a todos en un litisconsorcio pasivo necesario por acción preventiva del daño, ni siquiera sabe que las acciones se diversifican al momento de la muerte. Porque si el beneficiado por la simulación que me alega o el fraude es el conviviente, no va a ser colación porque no era heredero presuntivo al tiempo de la donación colacionable, va a ser simulación y reducción. Contra la sociedad anónima será inoponibilidad de la personalidad jurídica y fraude, simulación o lo que fuere. Y así sucede. Con el hermano unilateral, sí, colación. Bueno. Que él o la causante haya realizado la donación o beneficio durante su vida a un descendiente o al cónyuge, ausencia de dispensa y exigencia de parte perjudicada. No procede la colación por otro. Acá les contaba la diferencia. Cuando yo le dono, por ejemplo, les leo el artículo, donación al descendiente o ascendiente del heredero. Las donaciones hechas a los descendientes del heredero no deben ser colacionadas por este. Es decir, mi mamá le dona a mi hijo estando yo. ¿Sí? Eso va a ser reducción. El descendiente del donatario, acá está el caso mío, que concurre a la donación, a la sucesión del donante por representación, debe colacionar la donación hecha al ascendiente representado. Y donación al cónyuge del heredero, muchas veces también se dona a uno y al cónyuge del otro. O aparece comprando que yo le decía del 2461, en este caso compraba el padre y el hijo, o otras veces compra el matrimonio, ¿sí? A los suegros. Las donaciones hechas al cónyuge del heredero no deben ser colacionadas por este. Las hechas conjuntamente a ambos cónyuges deben ser colacionadas por la mitad por el que resulte heredero. Y si procede, ¿qué cosa? Reducción si se excedió la porción disponible. Pero colación solamente quien era, o sea, si se muere, bueno, eso opera como adelanto de herencia, porque tenía el carácter de heredero al momento de la liberalidad. Juez competente, trámite y prescripción, juez del sucesorio, mediación prejudicial, por lo menos en Santa Fe,
demanda ordinaria, amplitud probatoria, plazo para interponer la acción, rige el artículo 2560. En Vélez eran 10 años, con el nuevo código son 5, desde la muerte del donante, incluso si se entabla conjuntamente con la acción de simulación. No me acuerdo si les pasé Arce, pero se los voy a pasar. Perdón. Es la única excepción, este caso Carniel, que lo encontré haciendo el recurso para Córdoba que salió mal, que es solamente si yo no conozco, puede ser que plantee la simulación con posterioridad a los 5 años y colación de la muerte del donante, cuando recién ahí tomo noticia de la simulación oculta bajo la apariencia de un acto oneroso. No requiere declaratoria de herederos, sí después, pero ya el hecho de demandarte, digamos, el heredero forzoso que demanda tiene la investidura de pleno derecho, por lo tanto ya puede ir a mandar una carta de documento e iniciar la mediación prejudicial sin contar todavía con la declaratoria. Después sí se va a resolver en la etapa de la partición. El heredero ya cuenta con investidura, el forzoso. Renunciable y divisible cuando luego de la muerte, si se hace en vida, importa un pacto prohibido. La única renuncia válida es la del 2461, siempre que se hagan las condiciones que dice la primera parte de la norma y que el acto tenga apariencia de onerosidad. ¿Sí? Esa es la única renuncia válida. Renuncia de la colación puede ser expresa o tácita, y será tácita cuando el heredero no donatario realiza actos que signifiquen inequívocamente la voluntad de renunciar. Ahí le cito a Ferrer. El derecho a la colación, en efecto, es un derecho propio e individual de cada heredero de carácter patrimonial y no es de orden público, por lo cual cada heredero es árbitro de su propio interés y puede, por ende, renunciarlo o ejercerlo en proporción a su porción hereditaria. Desde luego, tal renuncia solo puede producirse después de la apertura de la sucesión y con conocimiento preciso de las donaciones respecto de las cuales el heredero abdica el derecho a pedir la colación. Heredero renunciante y el heredero que no lo era al tiempo de la donación. El renunciante puede conservar lo recibido y si excede la porción disponible. Ahí está. Dice, el carácter del donatario, en tanto extraño o heredero legitimario, queda fijado al momento de que la donación tuvo lugar. Esto que decía antes, si es conviviente no va a ser colacionable. Y corresponde admitir la acción de reducción, acá le cito un fallo, pues resulta evidente la afectación de la legítima de los reclamantes. ¿Pero por qué le cité reducción? Ah, está bien, porque justamente era eso, era conviviente, la que recibió la liberalidad, entonces no era colacionable. Heredero renunciante, el 2387 puede conservar la liberalidad en tanto y en cuanto no exceda la porción disponible. Sentencia de colación debe individualizar los bienes que conforme a la prueba resultaron colacionables y el valor de cada uno de ellos, sobre todo cuando debe referirse al estado que tenía al momento de la donación. Y asimismo debe contener, conforme el artículo 2394, los intereses del valor colacionable desde la notificación de la demanda. Colación de deudas, este es el último punto. ¿Qué deudas se colacionan? Se colacionan a la masa las deudas que uno de los herederos en favor del causante que no fueron pagadas voluntariamente durante la indivisión, aunque sean de plazo no vencido al tiempo de la partición. Ahora le voy a ver la prescripción. Si me la deja de prescribir, en realidad es una liberalidad. Se aplica también a las sumas de las cuales, fíjense esto, un coheredero se hace deudor hacia los otros en ocasión de la indivisión cuando el crédito es relativo a los bienes indivisos, excepto que los segundos perciban el pago antes de la partición. ¿Qué puede pasar con esto? Solicito la compensación por uso exclusivo, no me la paga, se genera la deuda, ¿sí? Entonces, antes de la partición yo voy a colacionar esa deuda para no perjudicar y afectar la igualdad del resto de los herederos. Presupuestos de la acción, que haya muerto él o la causante, que existan pluralidad de herederos, que exista una deuda generada por el heredero en favor del causante durante su vida o con sus coherederos como consecuencia de los bienes indivisos, que el deudor sea el descendiente o el cónyuge, exigencia de los restantes coherederos. ¿Y qué pasa con la deuda no prescripta?
prescripta en realidad. Si la dejó prescribir el causante no accionando para el reclamo, es una liberalidad. Ahí le puse mal. Modos de colacionar la deuda surgen de las dos operaciones del 2402, el cómputo y la imputación. Se computa la deuda en la hijuela de bajas y se imputa en la del heredero deudor. ¿Quién? Ahí está. Recibe la diferencia de su lote. Si existe diferencia en su favor, no recibe nada si los valores cotejados, deuda y hijuela, son idénticos, o debe pagar la diferencia en dinero si el valor de la deuda excede al de su hijuela. Intereses, compensación y oponibilidad. Lo regula el 2400, el coheredero deudor y acreedor a la vez obviamente queda compensado, y oponibilidad frente a los acreedores. Fíjense que acá tiene privilegio para cobrarse el coheredero por sobre el acreedor personal por la propia norma del 2402. Y ahí concluyo, ahí mis redes todas ya están. ¿Llegué en tiempo? Bueno, sí, un rato antes, porque ya se me iba el auditorio. ¿Dudas? ¿Dudas? Miles, sí. Pasar el... El valor colacionable se tenía en cuenta al momento de la partición. Sí. Si no hay partición, viste que yo recién te contaba el caso ese que hacen la partición los herederos, era la esposa del causante, que no era la madre de los dos hijos, estaban los tres. Hacen la partición. Para aprobar la partición nosotros le pedimos que traigan los informes de dominio. Trae los informes de dominio y estaban a nombre de los dos hijos, los bienes. O sea, no había bienes del causante. Del causante. Y la colación se inicia en ese momento a raíz de esa situación. Había una donación. En la colación traen la donación que había hecho el causante con la esposa. Lo que pasa es que no me acuerdo el carácter de los bienes, tendría que verlo. Pero no hay partición, no había bienes hereditarios. No, por eso, después sí, pasame bien el caso porque no me queda claro, porque hay un fallo que no me acuerdo, no sé si, por qué no lo cité acá, creo que lo cito en el otro. Yo tengo que, sí o sí, esto se resuelve en la partición, y hay, creo que es del de Santa Rosa La Pampa, que no se hizo, que se entendió que el propio heredero que tenía la legitimación, por eso quiero ver si esta que te plantea la planteó en tiempo oportuno. El tema es que si la otra parte no planteó defensa, nada, tenés que seguir avanzando. No recuerdo ni la fecha de la donación, ni el carácter de los bienes, lo que sí ella también estaba en la donación, no sé si prestando el consentimiento o no, por eso tendría que verlo. Sí. Pero realmente había tramitado todo el sucesorio como si los bienes fueran del causante, hacen la partición, acuerdan que eran dos departamentos de Córdoba. Y cuando hacen las denuncias de los bienes no advierten que no... Hacen la denuncia de bienes pero no traen el informe de dominio. Cuando hacen la partición... ¿Y ustedes admiten igual? Sí, nosotros la admitimos, ellos hacen la denuncia, la reservamos para el momento oportuno. Cuando hacen la partición, le pedimos que acrediten, como los bienes no estaban acá, eran de Córdoba, traen los informes de dominio, si no hacen la denuncia de bienes. Entonces, nunca hubo una masa sucesoria. Está bien, pero entonces lo que estaría alegando, lo que me queda claro. Inicia la colación. La mujer inicia, porque nosotros no le aprobamos. Está bien, pero a lo mejor lo que ella quiera alegar es la donación del dinero. Para que ellos aparezcan comprando eso, que el dinero se lo donó el padre. No lo planteó de esa manera. Lo voy a ver bien, pero bueno. Dale, claro, sí, porque si no, ¿qué donación? Si los bienes los adquirieron ellos con fondo de ellos, no hay colación. Claro. Está iniciada la colación. En este caso que les menciono, ¿qué pasó? Yo no puedo consentir inventario avalúo de los bienes sin tener en cuenta los valores colacionables. ¿Por qué? Porque se interpreta, si no, lo reconoce este fallo de Santa Rosa, que hay renuncia a la acción de colación, porque justamente como una cuestión económica, y yo la puedo renunciar con posterioridad a la muerte, si consiento cómo se integró el inventario del avalúo sin tener en cuenta lo que pretendía demandar, se entiende que renuncié. Me parece que no es el caso tuyo, pero ahí lo que me preocupa es si es el caso así, que recién a ese momento se dan cuenta que esos bienes que ellos alegan no eran, capaz que lo que ella pretende es que él le donó el dinero para que ellos aparezcan comprando esos bienes, pues si no, si ellos pueden alegar, acreditar que los compraron y bueno, no estaban dentro de la sucesión y ya no, ¿qué colación va a reclamar? No, porque cuando la trae a la donación, ella también interviene en el acto de donación.
Lo que pasa es que no me acuerdo sí, ella firmó, lo que pasa es que lo que le decía la doctora, son donados, no era compra, era donación, como donatarios. Sí, lo que no recuerdo es si ella había prestado el consentimiento porque el bien era propio o había donado también, eso es lo que yo no me Claro, acuerdo. eso Tengo que fíjate. ver. No, con ella. Con ella, que no era madre de los hijos. Por eso debe ser que ella prestó el consentimiento. El Debe- asentimiento, que dio sí, el sí. asentimiento, el asentimiento. Bueno, si llega a Sí. estar perjudicada, ya la doctrina es una, y la jurisprudencia también, justamente no se le puede achacar. Necesito ver bien cómo es el caso, pero ya de antemano te digo que si ella prestó ese asentimiento, puede cuestionar igualmente el acto, porque el que presta el asentimiento no forma parte, no es consentimiento, no forma parte del acto, entonces no iría contra sus actos propios y ahora lo está cuestionando. Pero no me queda claro, digamos, el caso a los fines de o sea, cómo se realizó. Pásame para buscarlo. Sí, sí. Bueno, ¿dudas? No, ya se quieren ir, están cansados. Bueno, cualquier cosa, les paso un montón de fallos y de doctrina. Ah, y un artículo recontra interesante del doctor Ferrer, que es el que cita a la Corte de Mendoza mal en el fallo Zucardi. Porque yo cuando lo leo digo, no puedo. Se los voy a mencionar, sí. Y les dejo todo el power. Lo citan mal porque yo cuando lo leí digo, no puede ser que Ferrer diga esto, como no me entraba la lógica, bueno, no, lo citan mal y parcializado, o sea, la parte que les convenía a ellos encima mal citada. Pero está muy bueno porque antes de entrar en vigencia el Código Civil y Comercial, diferentes supuestos, si hay sociedades de por medio, participaciones accionarias de esto o lo otro, de cómo se computa el valor colacionable. Está justamente para donaciones como adelanto de herencia, que no era el supuesto del caso Zucardi. Pero incluso en ese caso, él dice bien, el beneficio o el perjuicio que le haya ocurrido, digamos, o que haya incrementado el valor el propio donatario, el beneficio y el perjuicio es de él. O sea, por eso digo, en el caso Zucardi, si lo hubiera llevado a la quiebra, no venía la heredera a querer participar en la deuda. Entonces tampoco podés venir a llevarte la cantidad de dólares que le dice porque el trabajo es de los otros. Bueno. Veremos qué pasa porque si no la da vuelta a la corte, un desastre. Chau, chau.